Perfecto. Entonces, ahora sí. Muy buenos días, señores. Siendo un día lunes 29 de junio del 2020, damos inicio a la séptima semana de clases correspondiente a la segunda unidad con el tema redes industriales. Sí, en esta vez vamos a hacer una pequeña clasificación de lo que se refiere una introducción a las redes industriales, como sí, en sí, en realidad, ya empezaremos viendo ya las aplicaciones que hemos visto tanto en la parte serial como en la parte TCP de las tramas, tanto en Modbus, ahora aplicado evidentemente a buses de campo industrial, a buses que se refiere o que se utilizan en industria, tanto en la parte de IOs, es decir, de campo, como también en la etapa superior, a lo que se refiere como buses de campo, sí, sistemas de SCADA, eh, software que nos permiten o nos ayudan a realizar la conectividad, por ejemplo, de las diferentes plataformas en diferentes sistemas de PLCs con respecto a sistemas de comunicación SCADA, que son los OPCs, como servidores de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, esa está más o menos las actividades pendientes para poder realizar en esta unidad. ¿Sí? Ya he hecho más o menos una pequeña clasificación de los deberes que se van a realizar, lo que corresponde a los aportes en esta unidad, más o menos está de la siguiente forma. Por ejemplo, el día 5 de julio del 2020 hay una actividad en donde que se van a realizar una especie de prácticas de laboratorio de InTouch. Sí, yo había querido compartirles, en un inicio tenía una idea de compartirles una información que yo recibí en la universidad, pero resulta ser de que se nos hacía muy extenso realizar esas prácticas de laboratorio. Sí, son alrededor de 6, pero en realidad se nos iba mucho tiempo solo en hacer InTouch. Más bien, yo les compartí una información que ya está subida en la plataforma, ustedes lo pueden revisar. Sí, es un detalle que yo hice capturas de unas páginas como para poder ver cómo es el funcionamiento en realidad, tanto en la parte de simulación como, perdón, en la parte de graficación, como en la parte de animación. Entonces, eso es básicamente lo que se desea realizar. Ahí está, sobre todo está relacionado para hacer comunicación con Modbus, sí, Modbus TCP. Por lo tanto, es importante que instalemos como software base InTouch. Sí, no importa la versión, sí, no importa la versión, pero por lo general la versión 11 y la 12 es la que tiene mayor, que sería mayor facilidad para poder realizar las actividades. Ustedes se van a dar cuenta de que no existe una licencia liberada para poder realizar, sobre todo en la parte de simulación, ¿sí? En la parte de lo que se refiere en el desarrollo de la plataforma principal, donde se generan las pantallas, no hay problema, el tiempo que esté liberado. Pero el momento de que se manda a hacer la simulación, tenemos desde que arranca 2 horas para la simulación, pero son suficientes como para poder realizar el detalle de la labor que se necesita. ¿Cuál es el objetivo de hacer este ensayo? Básicamente dos cosas. La primera, que tengamos conocimiento de lo que se refiere a InTouch, porque vamos a hacer comunicación, ¿sí? Tanto en la parte de PLCs como ahora, como no tenemos un PLC en línea, no tenemos un PLC físico como para poder realizar, vamos a utilizar una plataforma del InTouch mismo que se llama SMC, ¿sí? Es el Semantic System Management Console. Es una consola que me permite montar como un servidor de comunicación y poder realizar simulación como una especie de un servidor de comunicación para que le podamos monitorear al InTouch. Sí, eso también nos va a servir de base para luego realizar comunicación, como cuando utilicemos, por ejemplo, el cliente servidor utilizando Modbus, cuando utilicemos el put and get en comunicación S7, cuando utilicemos el send receive, por ejemplo, en el momento de la toma Profinet, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Otra plataforma dentro del área de SCADA, vamos a utilizar el WinCC Advanced con el objetivo de poder generar informes, con el objetivo de generar un reporte, utilizando, ustedes saben, la herramienta que nos va a servir de base, como es el TIA Portal. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero de la manera más cordial que ya le instalen el InTouch. Sí, no hay necesidad de instalar otra plataforma que es el SNC de la consola para poder realizar la comunicación. Lo único que tenemos que es levantar el SNC que viene embebido dentro de InTouch,
y lo único que tienen que utilizar es el DAS server, uno que se llama DAS MB ¿sí? Es un servidor de comunicación en TCP para Modbus. Entonces tienen que levantar esa plataforma y se puede comunicar. Solo vamos a generar activación de bits, de bytes y sobre todo registros para que podamos leer en el InTouch. Otra plataforma que vamos a emplear con bastante consistencia en el sistema SCADA es el Advance, ¿sí? El WinCC Advance. ¿Con qué finalidad? Como forma parte del mismo TIA portal, entonces ese nos va a servir muchísimo como para poder hacer estas actividades. Y otra plataforma que de igual manera nos va a ayudar sobre todo para hacer los procesos virtuales va a ser el Factorio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podamos utilizar los procesos que nos hacían mucha falta. Sí, entonces en este caso vamos a utilizar esos procesos, sobre todo en la parte análoga a lo que queremos hacer. Sí, vamos a ver si cuando nos podamos comunicar, el momento de que instalen los simuladores, por favor, dentro del TIA Portal, y si de preferencia instalemos el Advance, puede ser el 2.0 o el 3.0. Sí, se llama PLC Sim Advance. ¿Con qué finalidad? Porque este es el único que me permite realizar simulaciones en redes. Sí, es decir, de que me permite realizar una simulación de lo que vamos a seguir haciendo, de lo que me va a permitir, por ejemplo, comunicarnos tanto el cliente, tanto el server, el Pudient Get, o sea, todo lo que se refiere a TCP dentro de los PLCs de la gama 1500, porque no vamos a poder hacer una simulación de una red con los 1200. Lamentablemente, de manera física, desde luego que sí lo podemos hacer. Sí, entonces, de esa es la manera que mientras podamos seguir comunicándonos mediante este medio, se nos va a hacer un poquito complicado realizar una simulación de una red con PLCs de 7200. Sí, entonces las tareas que vamos a hacer nosotros en casa van a ser utilizando los 1500, porque utilizando el PLC 100 Advance, el 3.0, ese sí me va a dar las bondades como para poder montar en una red. ¿Sí? Como es importante también y necesario de que sepamos cómo realizar la comunicación con los 1200. Yo tengo aquí unos dos PLCs 1200 aquí en casa, unos de firmware 4.0. Eso sí me van a permitir realizar un montaje de una red. Entonces, ustedes mientras realizan la práctica de simulación, que evidentemente haremos a la par, yo aquí he de realizar las prácticas con los 1200 con la finalidad de que podamos ver físicamente, ¿sí? Y en la realidad, en los procesos industriales reales, cómo se realiza, cómo se monta. Desde luego que los 1500 también se van a montar de la misma manera como se va a simular, ¿sí? Pero de preferencia montémosle el PLC 100, perdón, ustedes me imagino que ustedes le tienen instalado el TIA 14. Sí, con ese está muy bien. Sí, con el Advance, con el PLC 100 Advance, el 2.0 o el 3.0 que le monten, también no hay ningún inconveniente. Ustedes se van a encontrar con una pequeña novedad que me supongo que el semestre anterior que recibieron PLC, hicieron simulaciones con el PLC, perdón, con el TIA Portal 14 y el PLC SIM. Pero resulta de que hoy no nos va a ayudar mucho. Desde luego que a manera de PLC sí nos va a servir de muchísima utilidad, pero a manera de redes ya vamos a tener inconvenientes. Sí, vamos a tener un inconveniente más que todo en lo que se refiere a simulación de una red. Sí, esa es básicamente la desventaja que vamos a tener. Sí, eso nada más. Están algunas actividades, como vuelvo y repito, está para el 5 de julio. La actividad de laboratorio de InTouch está planificado para el 15 de julio, una evaluación en línea. Para el 19 de julio, un laboratorio informe de lo que se refiere al MB Client, ¿sí? Ya utilizando más que todo aquí vamos a hacer una especie de un sistema de adquisición de datos en una trama Modbus TCP de un medidor de energía. ¿Sí? Entonces yo ya hice aquí las instalaciones pertinentes, si se comunican no hay ningún problema, ya le vamos a ver cómo es esa actividad. Hay otra evaluación, aproximadamente está para el 26 de julio aproximadamente. Hay otra actividad de lo que es laboratorio de informes, de lo que es el factorio. Esperemos llegar a esa partecita, o caso contrario, le sustituiremos ahí con una actividad hecha en LabVIEW. Y finalmente, en la última semana, que es la semana 11 del 27 al 02, ¿sí? Que es la semana básicamente de aplicaciones industriales. Entonces ahí está una actividad con el WinCC Advance utilizando un protocolo de comunicación bajo
bajo la arquitectura TCP que se llama comunicación S7. Es bastante sencillito y es una de las plataformas que nos permite realizar comunicación como cliente-servidor, ¿sí? En los PLCs de última gama. ¿De acuerdo? Y la semana 12, que forma parte del 3 de agosto al 9 de agosto, donde que ya debemos ingresar las calificaciones de la segunda unidad. Perfecto. Entonces, el día de hoy estaba planificado darles un pequeño detallecito que no nos lleva más de unos 8 minutos de lo que se refiere a estas actividades, ¿sí? Y para poder realizar todo lo que se refiere la elaboración de las diferentes pantallas, tanto para el HMI como para el SCADA, que luego daremos mayor detalle, ¿sí? Vamos a terminar una partecita que nos quedó pendiente. Sí, permítanme mostrarles. Un segundito. Bueno, listo. Más o menos como para tener una idea general de lo que se refiere la parte eh, de los sistemas que forman parte de lo que es un hombre máquina, estamos comentándoles un poquito acerca de las fotografías que se muestran aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la intención de mostrarles estas fotografías es que nos facilite o se dijera de mejor manera la información que a continuación les detallo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de controles, ¿no? Yo me he dado más o menos el lujo de poder revisar algún tipo de información que está detallado en el mismo Internet con la finalidad de que podamos observar los diferentes procesos, ¿no? A mí lo que me interesa es de que, aparte que le veamos la gráfica que se muestra aquí, sobre todo lo que me interesa es cómo el proceso se relaciona con la persona. ¿De qué manera? Mediante pantallas, mediante instrumentos de visualización. Estos instrumentos de visualización tienen la característica que pueden ser digitales, que pueden ser analógicos. Dentro de los tipos analógicos hay varios, dependiendo de la pluma, cómo se ubique, ¿no? ¿Sí? Dependiendo la referencia del cero, si se encuentra en el lado izquierdo, si se encuentra en el lado medio, ¿sí? Si está ocupando un cuadrante, si está ocupando los cuatro cuadrantes, si ocupan de dos cuadrantes, etcétera, etcétera. También otra de las maneras que me genera interfase, ¿sí? O un sistema que relaciona la máquina con la persona, son las perillitas, ¿sí? Son las perillitas. Botones, lámparas, sistemas de iluminación, sistemas sonoros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí está, yo les había comentado la semana anterior, miren, aquí está un pequeño detalle cómo la persona se relaciona directamente con el proceso, ¿no? Visualizándolos mediante los tableros, mediante palanquitas, mediante botones, etcétera. Dentro de los instrumentos, he tratado de no traslapar lo que se refiere a lo que es instrumentación industrial, que me imagino que ustedes ya recibieron, tanto en la parte industrial como en la parte virtual. Aquí hay algunos instrumentos dentro de los más característicos, podemos dividirlos en dos, ¿no? Unos que se les conoce como medidores analógicos y otros que se les conoce como medidores digitales. Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas. Ninguno de estos puede ser sustituido por el otro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este desplazamiento o de la aguja que se muestra aquí me permite realizar una medición. Evidentemente que en el sistema digital me va a dar con una mejor resolución, con características de visualización más efectiva. ¿Sí? Pero estos instrumentos, considerándose como elementos primarios, son los que se encuentran directamente con la variable. Para que exista daño o deterioro de este tipo de instrumentos, ya se iría a un daño, por ejemplo, en el caso de que sean instrumentos de bobina móvil o de hierro móvil, etcétera. ¿Qué es lo que sucederá? Ya que se produzcan un daño interno propio por una mala aplicación, excesos de corrientes, excesos de voltajes, etcétera. No así, por ejemplo, con los digitales, frente a una variación, una alteración, señales electromagnéticas y distorsiones que puedan generarse, nos pueden
puede incurrir en el daño. ¿De acuerdo? Entonces los dos instrumentos se siguen utilizando y se seguirán utilizando como instrumentos de medida para que pueda cuantificar las variables. Varios son los instrumentos que nosotros tenemos en un proceso industrial, ¿no? Empecemos tratando de observar desde la parte superior izquierda. Hay instrumentos en donde que me muestran gráficas. Esas gráficas, como le observamos aquí, ¿no? Muchas de las gráficas pueden ser esas gráficas que se impriman, ¿no? Gráficas impresas. Entonces, hay muchas empresas, por ejemplo, que hasta hoy en la actualidad han ido simplemente generando actualización de información, como es Foxboro, por ejemplo. Foxboro es una empresa que se dedicó a construir sobre todo instrumentos registradores, pero registradores físicos, donde que se cambian las laminitas, etcétera. Luego se dieron cuenta que los registradores necesitaban avanzar un poco más, ya no solo como elementos de impresión de información, sino también de cuantificación y de control. Por eso que existen muchos controladores, sobre todo tanto en la línea de los PLCs, pero universales y también dedicados, sobre todo para hacer controles de procesos industriales. Sí, entonces hay varios, mire, como se ven aquí, tipo osciloscopios, unos registradores donde que se detallan con diferentes lapicitos de colores para que se deje impreso, ¿no? Para que se deje como evidencia o respaldo de la información. Acá vemos otro tipo de dispositivos en donde que de igual manera se registran, ¿no? Se registran de manera gráfica, la gráfica puede ser como le vemos ahí, eh, como barras, como circulitos, como líneas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera que hay otra manera de poder registrar, de poder almacenar, de poder intercambiar la información para que le pueda mostrar al operador los valores en los que se encuentra cada uno de las variables físicas, ¿no? Y evidentemente todo esto se centra, ¿sí? Se centra en un sistema industrial, sobre todo en una base de una red industrial. Con eso podemos concluir que, por ejemplo, una interfase que puede ser esta, interpretado como una pantalla, como un sistema de controles, como un sistema SCADA, debe estar montada en una red. Debe estar montada en una red con la finalidad de que la información que me emita el registrador, que me emita el visualizador o la pantalla, tanto de texto como gráfica, se observe en diferentes métodos, como le vemos aquí, básicamente como lo observamos ahí, ¿no? Si vemos por este colorcito, parece que tiene Profinet aquí. Se conecta a un grupo de PLCs. De igual manera, aquí existen en 232 o simplemente como en TCP mediante un concentrador de información, también va a la pantalla. De la pantalla también tienen dispositivos de campo. Y se dan cuenta que existen pantallas que de acuerdo a la coloración están indicando que utilizan diferentes lenguajes, diferentes protocolos. Entonces, por eso que hoy en la actualidad las pantallas, sobre todo las pantallas universales, tienen una gran ventaja de que permiten hablar lenguajes o leer lenguajes de comunicación varios. ¿Sí? Por ejemplo, los más comunes y corrientes, las pantallas más comunes, por ejemplo, son las Siemens que hemos de haber visto, ¿no es cierto?, el semestre anterior y a nivel industrial. Ese tipo de pantallas tienen una característica que evidentemente hablan el protocolo originario de ellos, como es Profinet. Antes se hablaban en las mismas pantallas en las TPs, se hablaban lenguaje de comunicación en Profibus, o simplemente estaba abierto como era ese 485. Hoy en la actualidad no únicamente hablan para un lenguaje propietario, y vamos a ver los diferentes tipos de protocolos como propietarios o como liberados o abiertos, ¿sí? Entonces ahí está una pequeña demostración de la importancia de que puedan hablar diferentes lenguajes. Así como existen instrumentos que se pueden visualizar, que pueden cuantificar, que me permiten, por ejemplo, básicamente saber el valor de una variable. Sí, aquí nosotros podemos ver que existen instrumentos que no muestran ninguna variable. No indican, no tienen ningún dispositivo visualizador, por ejemplo, de información, que esta información puede ser en forma digital o en forma analógica, ¿no? Como muchas veces se los llama a estos instrumentos como instrumentos ciegos. Varios en las industrias tenemos o existen instrumentos ciegos. Sí, a pesar de que cuantifican una variable, no se demuestra, no se visualiza. Por ejemplo, aquí tenemos una variable, una válvula de control, un medidor de flujo. Por lo general, los, eh, los los convertidores de señal. ¿Cuáles son los más comunes y corrientes en los convertidores de señal a nivel industrial? Por ejemplo, los que son de voltaje a frecuencia, los que son de presión a corriente, etcétera. Esos son los más comunes y corrientes, ¿sí? Entonces, esos son ciegos. ¿Cómo se cuantifica la señal? Evidentemente,
Al lado o junto a estos elementos estará un medidor, como le vemos aquí un medidor de flujo. Al lado estará un medidor que cuantifique la variable de flujo, por ejemplo, utilizando un medidor de presión diferencial, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la característica de los instrumentos. También existen instrumentos en la industria, como se muestra aquí, mire, no son muy comunes, ¿no? Esta partecita de aquí, todo este tipo de instrumentos forma un equipo que se les llama un sincronoscopio. Sí, de pronto no es muy común, no es muy familiar, por ejemplo, en la línea o en las áreas de trabajo a lo que ustedes se dedican, pero en realidad esto forma parte de un sistema de generación. Cuando uno va a trabajar en la parte industrial, desde luego que se encuentran con este tipo de equipos, que se le conoce como un sincronoscopio. Como vuelvo y repito, no es muy común y muy familiar. ¿Cuál es el objetivo fundamental? De pronto esto hicieron ustedes en algún ensayo, pusieron dos generadores en paralelo, por ejemplo, generadores de corriente alterna en el laboratorio pusieron en paralelo. Y de pronto el profesor les dijo ahí que existen tres variables fundamentales para que se puedan conectar los dos generadores en paralelo. Entonces aquí están estas variables. Mire. Aquí hay un instrumento que utiliza, por ejemplo, un cuarto, ¿no? Un cuarto de cuadrante del nivel de tensión. Por el un lado se estará visualizando el voltaje del un generador, por el otro lado el voltaje del otro generador. Aquí tenemos señales de frecuencia, ¿sí? Señales de frecuencia del un generador, del segundo generador. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se les conoce normalmente los de secuencia, ¿sí? Entonces, voltaje, frecuencia, secuencia, como para que se puedan unir. Cuando esos tres valores coinciden o llegan a características especiales de sincronización, se cierra el interruptor. O muchas veces existen sincronoscopios automáticos. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Independiente de la variable para que sea utilizado, son los instrumentos, cómo se observan, miren, cómo se observan el despliegue de la agujita. Acá le vemos otra manera de poder interpretar los instrumentos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver lo que se refiere a la resolución, la precisión de la lectura, ¿sí? Aquí hay un tablero donde que está un detalle, básicamente es un cuarto de control del Coca-Cola Sinclair. Entonces ahí está un grupo de tableros donde que existen aquí diferentes tipos de disyuntores. Cada uno de los tableritos de las compuertas son salidas. Son salidas que pueden ser, por ejemplo, para interruptores, para poder alimentar una salida en forma específica, lo que normalmente sucede en una subestación, por ejemplo. Cada uno de los tableritos divide o secciona para diferentes áreas, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser para una industria 2, para una fábrica, para un sector norte de la ciudad, el centro, sur, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad también de haber mostrado esto? Es de que existen diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Que están generando las variables físicas que ocurren en el proceso con la manera como van a interpretar las personas. De igual manera hay botoncitos, lamparitas, ¿sí? Es un tablero donde que es un poquito más, ¿qué se puede decir? Más comercial, ¿sí? No tan específico como en el anterior. ¿Qué nos muestran aquí? Existen instrumentos de medida. Se siguen manteniendo, como ustedes ven aquí, se sigue manteniendo y conservando, ¿no? También existen perillas. Entonces vamos a ver cuál es la característica o los torques que deben mantenerse en unas perillitas. Lámparas simplemente de visualización o de intercambio de información si está encendido o está apagado. Y colores muy característicos, eso también es importante. De pronto lo hemos dejado por alto, pero en realidad es importante cuando yo genero o hago una pantalla. Sí, para saber de que el verde no está por demás indicarles nuevamente de que es un color característico de funcionamiento normal. El color rojo o está apagado o existe algún inconveniente, no está bloqueada la señal. El amarillo me indica como falla, la presencia de alguna falla. Algo está ocurriendo, un funcionamiento anormal, existe una sobrecarga, incremento de temperatura de bobinados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Normalmente en la parte inferior existen tres pulsantes. Normalmente estamos acostumbrados a ver que existan únicamente dos, ¿no? Sí, el de arranque y el de apagado, o lo que se les llama normalmente el de trip y el de close. Y la lamparita, o le vemos el pulsante aquí, este amarillito, el que le mostramos ahí con el puntero. Ahí, ese me indica un prueba de lámparas. Sí, normalmente cuando nosotros vamos y nos encontramos frente a un tablero, existe un botoncito que me hace un test de lamps. Entonces yo pulso ese y me indica, funcionando o no, todas las lamparitas se prenden o se encienden. Con esto yo hago una prueba de lámparas. También es importante como referencia o realimentación del proceso.
¿sí? Porque puede ser que el proceso esté funcionando, esté corriendo la máquina y simplemente porque la lamparita de color verde no ha estado funcionando o ha estado quemada, no me dé la indicación necesaria de que si estuvo corriendo o no estuvo corriendo. Entonces, con esta prueba de lámparas, vemos la funcionalidad de que todos estén en buen estado. Eso normalmente se acostumbra, no está por regla, ¿no? Pero es importante que nosotros pongamos, cuando se instala un tablero para que se genere una interfaz o un intercambio de información, ponerle un prueba de lámparas, de tal manera que yo me aseguro de que todas las lámparas están en buenas condiciones. Con eso evito de que estar sacando las lamparitas, ¿sí? Girando las tapas de las lámparas, viendo las lamparitas que estén funcionando. Pulso, si alguna me llama la atención y veo que no está funcionando, actúo directamente en el proceso. ¿Sí? Aquí tenemos otra manera de poder intercambiar la información de lo que sucede en el proceso con la persona. Mire. ¿Sí? Entonces aquí existen disyuntores. Estos por lo general son disyuntores en una subestación. Ya no son muy común como le vimos a la otra persona que estaba en un MCC, un centro de control de motores, ¿no? Aquí existen ya disyuntores. Cada uno de los que les vemos aquí, donde aquí yo les pongo ahí el punterito, este es un disyuntor. Por lo general son de alto voltaje. ¿Sí? La característica de estos elementitos de aquí es de que para poder abrir o cerrar interruptores, las corrientes y los voltajes que manejan son elevados. Por lo tanto, ya no tenemos la misma facilidad de poderle levantar con la fuerza normal, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos cuando encendemos un interruptor, cuando levantamos un breaker. E incluso únicamente para poder levantar un breaker de 6 amperios, de 10, de 20, de 30, ya nos resulta dificultoso, ya necesitamos ejercerle un poquito más de fuerza. Peor aún, cuando tengamos disyuntores que estén manejando en el orden de los cientos de amperios. Entonces, por lo tanto, ya no es tan fácil, para lo cual lo que se utiliza son acumulación de energía utilizando resortes. De tal manera que el momento que yo necesite levantar un breaker, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Le voy a activar un motor, por lo general de corriente continua, que este es lo que hace es acumular energía para permitir abrir un interruptor o cerrar un interruptor. ¿De acuerdo? Aquí existe una interfaz. Estos dispositivos que se muestran aquí me están indicando características propias de los interruptores. Por ejemplo, ¿qué características me pueden mostrar? Corrientes, voltajes, potencias, THDs, temperaturas, ¿sí? Diferentes variables que pueda incurrir, por ejemplo, en el funcionamiento normal y anormal de una línea. Por ejemplo, en la parte eléctrica, ¿cuándo puede existir un funcionamiento normal en la parte eléctrica? Se nos puede disparar, se nos puede abrir estos interruptores. ¿Cuándo? Cuando existe variación de voltajes, variaciones de corriente, variaciones de frecuencia, inversiones de secuencia, etcétera, etcétera. Sobre corrientes, sobre voltajes, bajos voltajes, lo que provocará que se produzca disparo y apertura de los interruptores. Y aquí se nos quedará almacenado. Sí, estos elementitos de aquí me van a servir para poder tanto visualizar como también almacenar, guardar, generar un estadístico, un reporte de alarmas de todo lo que le ha sucedido a cada uno de los tableros que se muestran ahí. ¿Sí? De igual manera, ahí vemos otro grafiquito de lo que es un centro de control de motores, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué finalidad se muestra esto? Con el propósito de que no tengamos únicamente la concepción de que un sistema hombre-máquina es solo un tablerito, es solo una pantalla, es solo una computadora. ¿Sí? Entonces, esta es la manera también de poder visualizar cómo se gestiona o cómo se observa, ¿sí? Los diferentes tableros con respecto a los operarios. Aquí está un tablero, como le podemos ver aquí, ya es de una subestación, de una zona de generación. Elementos visualizadores de variables, una pantalla HMI, donde que se despliega básicamente el proceso en miniatura, llamémoslo así. ¿Sí? Con la finalidad de poder observar y que se nos visualice de una manera mucho más concreta las variables que necesitamos observar, manipular, sobre todo las que debemos actuar en el caso de que exista algún problema. Y de igual manera, la información que estos me brinden. Aquí hay un montón de pulsantes que también generan interfaces, ¿no? Aquí existe una pequeña particularidad y va a ser medio especial con la teoría que vamos a observar. Porque resulta ser de que cada uno de estos elementos están visualizando una variable. Y lo lógico es de que exista control. Los pulsantes, los interruptores, palancas, deben estar entre la altura del hombro y la cintura de la persona para poder realizar una actividad.
Y la visualización debe estar a la altura de la cabeza, por ejemplo, de la persona o del operador. Con las pantallas no creo que exista inconvenientes, pero ya con los visualizadores en la parte superior ya vamos a tener problemas. Entonces alguien va a decir, pero sale de la norma. En realidad así es. Sí, cada uno de estos tableritos, como le vemos aquí, existen unas manijas. ¿Cuál es la finalidad de estas manijas? Simplemente que cuando permita realizar una operación, evidentemente con las seguridades y las aprobaciones respectivas, se podrá abrir estos tableros, bien sea en caliente o sea o en frío, es decir, que no esté funcionando, etcétera. Bueno, ya son procedimientos y tareas de operación. Otra muestra de los tableros, cómo se observan con los instrumentos, sí, y también existe como una especie de protección, ¿no? Mediante una puertita ahí como sistema de aislamiento también. Sí, también parte de lo que se refiere a una interfaz de un centro de control de motores, unos tableros mucho más comerciales, más, ¿qué sería? Para el área industrial, como le vemos ahí, una gran selección de botones. También es importante que exista un detalle de orden, ¿no es cierto? De orden con la finalidad de que le tengamos, por ejemplo, en un solo ladito todas las lamparitas que me muestren una coloración específica. Si yo consideré, por ejemplo, que todo en el lado izquierdo sea arranques, ¿sí? En el lado intermedio sea frenos, alarmas en el caso derecho, etcétera. Sí, pero no que no esté regada la información, las lámparas, cada uno por su lado, más bien que exista un orden, ¿no? De igual manera, los pulsantes, sobre todo los de emergencia, deben estar en un sitio completamente libre y accesible. Sí, entonces ahí le vemos que nos va a ser medio complicado de pronto por tratar de pulsar este estará muy elevado, etcétera, ¿sí? Entonces eso existe en norma. Aquí hay un tablero, como le vemos ahí, como para poder generar un orden y también me muestra información. También es un sistema que intercambia información entre la misma máquina y el operador, ¿no? Por ejemplo, aquí le vemos un PLC, sí, si le vemos así rápidamente, son los que vamos a hacer un pequeño estudio en la tercera unidad de lo que son la línea de los control L y de los device. Aquí le vemos básicamente es un PLC de características, los Compact Logic, existe la fuente, existen algunas unidades o sistemas, como les vemos aquí, que pueden ser sistemas o relés de aislamiento o de seguridad intrínseca para las señales de campo antes de que ingresen a las entradas de los PLCs. Sobre todo en las análogas necesitan seguridad intrínseca. Si acá vemos, por ejemplo, dice un Power Flex, me da la idea de que por ahí hay un variador de velocidad. Otro de los medios también que me permiten realizar interfase o información. Por ejemplo, ya le vemos a nivel industrial, miren, ya le vemos en el campo esto. Aquí vemos tres tipos de válvulas. Bueno, serían dos, pero hasta tres valvulitas aquí, dos maneras de poder actuar. Miren, esta es una válvula que se le conoce normalmente como una MOV, M-O-V. ¿Qué significa eso? Es una Motor Operation Valve, es una válvula operada por un motor. También existen aquí palancas como para poder abrir o cerrar en el caso de que exista obstrucción, en el caso de que me permita generar aislamiento para provocar un mantenimiento de la válvula, etcétera, etcétera. Sí, pues también es una manera de poder generar una interfaz. Aquí existe, por ejemplo, un manifold de válvulas, sí, un distribuidor de válvulas, un distribuidor de señal sería. De tal manera de que entre los volantes debe existir una distancia normalizada. Ustedes saben que para poder generar un mayor torque, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos incrementar el brazo, ¿no? Y con eso, evidentemente, garantizamos la apertura y nos ayuda también o nos facilita la apertura o cierre de una válvula. De igual manera, la distancia que debe existir también debe estar normalizada. No le podemos poner ni muy grande ni muy pequeño, porque habrá personas que tengan los brazos o las manos muy grandes y será incómodo, ¿no? Poder realizar apertura o cierre de válvulas. También está normalizado eso. Aquí está un tablero. Normalmente estamos acostumbrados a ver tableros eléctricos, pero existen también tableros neumáticos. ¿Para qué parte se utiliza este tipo de tableros neumáticos? Regresemos un poquito. Justo para el manejo de esta válvula, amigo. Sí, esta válvula MOV está activado por un pistón o puede ser activado por un motorcito. Entonces, el tablero neumático que me permite o generar un sistema de control son tableros muy similares a los que se muestra estos. ¿Sí? Entonces vemos ahí válvulas, existen direccionales, manómetros, reguladoras de caudal, ¿sí? Filtros, etcétera, reguladoras de presión, ¿sí?
Eso ha sido más o menos un pequeño recorrido de lo que se refiere en la parte industrial. Entonces he tomado más o menos unas grafiquitas para que me permitan entender de manera más clara y concreta lo que vamos a ver en esta información. Si es necesario, mientras estamos haciendo el detalle de esta información, eh, pasarnos a las diapositivas anteriores, las regresamos. ¿Sí? Aquí vemos un dibujito que si ustedes ven ahí sistema hombre-máquina en el Internet, nos vamos a encontrar de que existe una infinidad de información y siempre le toman en consideración básicamente este gráfico. Vamos a observarle directamente qué es lo que me dice aquí. ¿No? Este es un sistema hombre-máquina, dice. Entonces la persona debe tener la característica fundamental de la visibilidad del instrumento, ¿no? Entonces la percepción de la variable, la interpretación de la variable, mediante un instrumento, como hemos visto, diferentes tipos de instrumentos. Otra característica fundamental es que tenga a disposición, por ejemplo, el manejo de los controles, es decir, el manejo de una perilla, el manejo de un botón, el manejo de una palanca, etcétera. Es decir, instrumentos básicamente que me permitan generar activaciones, cambios, etcétera. Es decir, como un instrumento de actuación, como se le conoce como un instrumento de control. Entonces aquí tenemos instrumentos de visualización o elementos de despliegue de información, instrumentos de control. Entonces, mientras el operador genera visualización, cuantificación, percepción de la variable, también genera una toma de decisión. ¿Qué es lo que va a hacer la toma de decisión? Evidentemente en su cerebro considerará, de acuerdo al conocimiento que tenga, si sabe perfectamente de que una variable bajó su valor, su cuantificación, y debe tomar alguna decisión. ¿Sí? Por ejemplo, algo muy concreto cuando estamos en una central incrementa la carga, sí, es decir, comenzamos a trabajar, no es lo mismo tener una carga de un fin de semana que tener una carga entre semana, no es lo mismo tener una carga a la 1 de la mañana que tener a las 6, que tener a las 12 del día, que tener a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque resulta ser que en esos momentos son horas pico, donde que ingresa, perdón, o se genera más consumo de energía. Entonces, en esos momentos son donde las personas o los operadores actúan y están muy pendientes de lo que está sucediendo. Están pendientes de las variables, están pendientes del incremento de frecuencia, del bajón de frecuencia, ¿sí? Del incremento de voltaje. Entonces están ahí pendientes para poder observar y actuar inmediatamente. ¿Con qué finalidad? Como lo hemos marcado aquí en esta partecita, no, para poder tomar una decisión. Esa es la parte clave, ¿sí? La toma de decisión. Una máquina, como me indica aquí, una máquina cuando bueno, en este caso la característica principal es que tiene variables como son velocidad, aceleración, desplazamiento, y se relaciona muchísimo, por ejemplo, con lo que es precisión. Aquí podemos establecer, dice, que el humano básicamente está limitado, pero es mucho más flexible y adaptable que una máquina. ¿Sí? Entonces, la interacción forma un sistema muy productivo. Entonces, entre el equipo y la persona debe existir una relación, una interacción completamente adecuada. El manejo adecuado de los controles requiere una correcta interpretación de la información que suministra el humano. ¿Sí? Entonces, es por eso que el departamento o el grupo que se dedica a hacer mantenimiento, ¿sí? Al que se dedica a hacer calibración de los instrumentos, juegan un papel importantísimo porque muchas veces los instrumentos muestran un valor de variable con errores aceptables, desde luego. Si no están esos completamente calibrados, certificados, ¿qué es lo que va a producir y lo que va a generar? Va a provocar es una mala información, por ejemplo, al operador. Y evidentemente él tomará decisiones de acuerdo a la variable que observa. Es por eso de que existen instrumentos tanto en la sala de control como instrumentos en el campo. Sí, es lo mismo que nosotros cuando vayamos a hacer, por ejemplo, en la práctica que vamos a hacer con el server. Intentaremos hacer un sistema en donde que me visualice en la pantalla la información y mostraremos o de alguna manera haremos la simulación de una pantalla, de una interfaz en el campo. De tal manera que tenemos en la sala de control una información y en el campo también otra información. ¿Sí? Y con eso se contrasta la información y podemos observar cuál es la variable precisa, cuál es la variable con la que nosotros debemos jugar. ¿De acuerdo? El factor humano también es un valor importantísimo para su funcionamiento adecuado. Es decir, aquí se juega muchísimo con las normas de ergonomía, con las normas, por ejemplo, de clima laboral, ¿no?
¿sí? Porque muchas veces las personas, dependiendo de sus condiciones o estado de ánimo, también interpretan de una manera diferente, llamémoslo así. Pero para eso son los instrumentos virtuales, los sistemas de adquisición que irán guardando, que irán tomando su información de manera automática, ¿no? ¿Sí? Y aquí viene una parte importante, como dice aquí, el tiempo de reacción, por ejemplo, de un ejemplo, ¿no? Del piloto de un avión es importantísimo, es clave, dice, para la sobrevivencia. De igual manera, en un proceso químico, estar alerta y tomar una decisión correcta puede prevenir catástrofes, que en realidad es así, ¿no? Los puntos que existe o en contacto entre la persona y la máquina y la persona se les llama interfaz. Sí. Entonces, por ejemplo, la interfaz es el medio, ¿no? Sí, es el medio del que se sirve la información de lo que tenemos en el campo para que se pueda observar y viceversa. Cuando se genera un control, cuando se genera una acción, de igual manera, habrá un medio, una interfase que me permita generar actuación. A se le conoce como interfaces. Existen dos tipos de interfaz, los más comunes. ¿Cuáles son? Unos que se les conoce como los dispositivos que muestran información. Esto está netamente relacionado con instrumentos de medida, ¿sí? Instrumentos de observación, de cuantificación. Dice, al ser el hombre sobre el estado de la máquina o el comportamiento del proceso. Entonces aquí, los dispositivos que me muestran, ¿sí? Esos se pueden visualizar, se pueden registrar, se pueden almacenar la información o simplemente se puede cuantificar. Es por eso que hoy en el campo se utilizan muchísimo los famosos data loggers, ¿no? La característica es guardar, almacenar la información. Otro aspecto importante también es, como se le conoce también como una interfaz, ¿sí? Son los controles, mediante los cuales el operador modifica, altera, ¿sí? Las acciones de un proceso. Entonces, estas son las dos interfaces consideradas como importantes de un sistema hombre-máquina. ¿Sí? Instrumentos o dispositivos que muestran la información y los controles. Vamos a ver los primeros. Dice, los dispositivos que muestran información, ¿de qué van a depender? Si le vemos nosotros los grafiquitos, estos dibujitos que nos ayudan a interpretar básicamente lo que nos indica de aquí en varias diapositivas, es por ejemplo que necesitamos instrumentos visuales, ¿no? Sí, donde que nosotros podamos observar, cuantificar la variable, etcétera. O muchas veces habrán procesos de que no necesariamente se muestran de manera visual, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo? Que sean auditivos, que sean sonoros, ¿sí? Que mediante un sonido específico, mediante un ruido, perdón, mediante, qué sé yo, el sonido que genere un instrumento, poder observar y poder identificar, por ejemplo, de dónde proviene el mismo, ¿sí? Entonces, envían información al órgano receptor. Aquí está algo medio especial, dice. ¿Cuál es la forma de representación de la información? Como le vemos aquí, puede ser visual o puede ser auditiva. Sí, los diferentes dispositivos. Darás en cuenta que estamos en la primera área de la interfase utilizando instrumentos, ¿no? Existen varios instrumentos que nosotros vemos en el medio, ¿no? De todo ese detalle que les vimos en las gráficas anteriores. Nos encontramos con instrumentos digitales, mira. Instrumentos también con escala circular. Y vemos ahí un puntero completito. Sí, si le vemos ahí donde yo le tengo el punterito de color rojo, le vemos que tenemos ahí básicamente es dos cuadrantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, el despliegue de la pluma sale desde el centro y se moviliza, ¿no? Puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. O en el caso de la gráfica que se muestra en el lado derecho, donde que el puntero únicamente se encuentra en la parte superior, mire. ¿Sí? Si nos damos cuenta, justo está en toda la que es la longitud de arco, ¿no? Ahí se le ve el punterito en la parte superior, le vemos como una puntita que se encuentra. Veamos un poquito que se actualice la gráfica. ¿Sí? Entonces le vemos en la parte superior como un punterito, mira. Entonces vemos ahí tres tipos de instrumentos, ¿sí? Pero instrumentos que permitan visualizar. Y de todos estos, sí, relacionan tres variables importantes. Como dice, ¿cuáles de estos es fácil para su lectura? Dice, los digitales, muy buena, yo puedo observar hasta con resoluciones, ¿no es cierto? Que pueden ser en una décima, puede ser en una centésima, en una milésima, la variable que estemos cuantificando. El que se muestra en la parte intermedia lo consideran como aceptable. De igual manera, el que tiene
la plumita en la parte superior. ¿Cuál es el que me permite detectar cambios? Sí, el que me permite detectar, miren, el sistema digital es bajo para la detección de cambios. Sí, lo que sucede es que con la muestra gráfica, perdón, con la muestra de los elementos que son en forma digital, sí, difícilmente le vamos a poder observar una variación. Desde luego que si tenemos una mente fotográfica para saber que si un instante estaba 482.1, pero resulta ser que luego se mostró un 485. Y el 2 y el 5 si le podemos, si tenemos, como vuelvo y repito, una mente fotográfica para decir, no, ha variado 3. Va a ser bastante complicado. Pero mientras en el digital, perdón, en el analógico, ya vamos a observar esa variación. ¿Sí? La ubicación de la pluma nos va a indicar exactamente que hubo una variación. ¿Sí? Y de igual manera también le consideran como aceptable el instrumento que se encuentra en la parte tercera. Dice, para ajustar un valor, ¿sí? Para ajustar un valor de un proceso aceptable, mire, ¿sí? Dice, ajustar a un valor el control del proceso, aceptar. Como le hicimos en el controlador de temperatura, ¿no? Yo ingreso, le puedo generar el cambio de variable que puede ser a distancia o en el mismo instrumento, ¿sí? Pero en cambio en este dice, ajustar un valor de un proceso, dice, es muy buena, le consideran como muy buena este instrumento. Y de igual manera en el otro digital de la pluma variación en la parte superior, también le consideran como aceptable. Entonces, en vista de estas circunstancias, seleccionaremos el más adecuado. Sí, no es una regla, no es una camisa de fuerza, pero aquí nos están indicando cuál es la manera y las condiciones, ¿no? Y las condiciones luego de algunas etapas experimentales como para poder llegar a poder definir cuál es buena y cuál es aceptable. Entonces, eso ya dependerá de los procesos y sobre todo de las condiciones económicas de las que se disponga como para poder seleccionar y adquirir un elemento u otro. Aquí vemos algo especial de los tipos de instrumentos. Por eso era que les había puesto como un ejemplo el sincronoscopio, ¿no? Sí, el sincronoscopio y ahí teníamos la variación de la frecuencia. Este tipo de instrumento normalmente en cualquier tipo de central, sobre todo de generación, nos vamos a encontrar con un dial de estas características. Sí, de tal manera que el despliegue de la información o la muestra gráfica de la información se muestra o se detalla tal como se ve en esa figurita. Este es uno muy común, que le hemos visto, uno de tipo reloj. Aquí le vemos uno que varía su dial, básicamente en dos cuadrantes. Y acá le vemos uno que tenemos uno en forma muy similar al anterior, mire, muy similar al primer grafiquito, pero resulta ser que su error se incrementó, mire. ¿Pero por qué se incrementó? Porque aquí es como que en la primera parte se ha generado un zoom. ¿Sí? Como que le hemos abierto la apertura únicamente entre los valores que nosotros necesitamos conocer. ¿Sí? Es lo mismo que si yo quiero saber frecuencia. Nosotros sabemos de que la frecuencia de una señal de una red eléctrica, acá en todo lo que corresponde a nuestro continente, son 60 Hz. Que existan variaciones que baje la frecuencia cuando se incremente la carga o viceversa. Sale la carga, sí, y sube la frecuencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Pero esa variación de frecuencia estará en alrededor del 59 como mínimo y un 61 como máximo. Estamos exagerando los rangos. Por lo tanto, yo necesito únicamente visualizar en ese rango. De pronto sé desde unos 55 hasta unos 65 Hz. Entonces le vamos a hacer un zoom básicamente en ese rango, en ese espacio. Sí, y eso es lo que pasa con los instrumentos, sobre todo cuando ya veamos los HART, ¿sí? Los que tienen comunicación de 4 a 20 mil amperios utilizando protocolo HART. Resulta ser de que los rangos se pueden programar a distancia utilizando los famosos comunicadores HART. Y ahí sí se centralizan únicamente alrededor de la variable. Este es un instrumento muy similar al anterior, pero debido a que su rango de lectura ya se incrementó, evidentemente el porcentaje de error de la lectura también se incrementará. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros generamos menos error? Evidentemente, seleccionando el rango mucho más adecuado, más centralizado al valor de la variable. Sí, ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, para la selección de un instrumento, sobre todo para los que son de tipo reloj, ¿cómo se selecciona este elementito de aquí? Normalmente se selecciona en que entre el primer cuadrante, llamémoslo así como yo le indico, por ejemplo, donde que me dice el 17%. La lectura normal de funcionamiento debe estar en alrededor del 75%. Es decir, que el desplazamiento o el movimiento de la pluma, como le vemos aquí esta plumita,
máximo o debe estar en un rango aproximadamente entre un 50 y un 75%. Es decir, que el rango o el span o el alcance del instrumento, ¿a qué valor debe estar? Al valor multiplicado de la variable normal más el 25% de la misma. De tal manera que su movimiento de la pluma siempre va a estar entre el 75 y el 50% del rango. Así se selecciona un instrumento. ¿De acuerdo? Muchas veces los instrumentos no necesariamente me deben indicar un valor de cuantificación, es decir, un valor numérico de la variable. Muchas veces los instrumentos únicamente me interpretan, por ejemplo, un rango específico. Por ejemplo, yo necesito saber si está frío o si está caliente o simplemente está en un rango adecuado. Sí, entonces existen muchos instrumentos. No sé si han tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando ustedes son ¿qué se puede decir? La carrera que se destaca que tienen una materia exclusiva, por ejemplo, de lo que son variadores, perdón, se me va, de lo que es, por ejemplo, análisis de vibración. Entonces ustedes ven vibraciones. Muchos de los instrumentos medidores de vibración únicamente, sobre todo los más comunes, los más comerciales, no me cuantifican la variable, solo me muestran el estado del equipo. Por ejemplo, yo tengo un motor y quiero revisar rodamientos. Entonces ponemos los acelerómetros, ponemos los medidores de vibración junto o a la altura del dispositivo que le queremos visualizar. Tenemos una caja de engranajes, le ponemos en el lado libre o en el lado acoplable, si es una bomba, si es un compresor, etc. Y simplemente el instrumento me dice, está bien, o está mal, o es regular, o es bueno, o es aceptable. Entonces me dan rangos específicos. Entonces también existen instrumentos de esas características. ¿Sí? Vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que me indica aquí, dice, recomendaciones para el diseño de las graduaciones en las escalas. ¿Sí? Para poder seleccionar es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos, como son, por ejemplo, dice aquí, la altura, grosor y distancia de las graduaciones. ¿Sí? Debe existir un mínimo de error. Entonces está haciendo referencia a los grafiquitos anteriores. Dice, la información que se presenta debe ser la necesaria. La información cualitativa debe ser sencilla e inconfundible. Es decir, en el caso de que no tengamos instrumentos que me cuantifiquen en sí la variable, sino que simplemente me muestren el estado de calidad, me muestren el estado de condición de funcionamiento, de condición del equipo o dispositivo que le estemos analizando. ¿Sí? Dice, debe brindar una información fácil e interpretable y desde luego debe ser esta útil. ¿Sí? Otro de los aspectos importantísimos que cuando se selecciona un instrumento hay que tratar de evitar utilizar un factor multiplicador. Por ejemplo, eso normalmente ocurre cuando se lee corrientes, por ejemplo, en las centrales. Hay unos medidores que me muestran ahí, me dice 2 amperios, o me dice 2.5, 3, 3.5. Y uno se pone a pensar, para poder alimentar toda una ciudad solo será 2 amperios. Pero luego nos acercamos al instrumento y ahí me dice, multiplique por 100. ¿Sí? Multiplique por 10, multiplique por 1000. ¿Sí? Pero entonces, a pesar de que se indica de que no deben existir, por ejemplo, factores multiplicadores, ¿sí? Existen también valores aceptables o valores considerados como estándar. ¿Cuáles son esos valores aceptados? Siempre que sean posibles multiplicar por 10 o 100. ¿Por qué será eso? Por la facilidad, ¿no? Como les comentaba, yo veo ahí en los instrumentos de medida de un instrumento me indica ahí, me dice 2 o me dice 3. Y si me dice por 10, fácil, yo ya sé que es 20, yo ya sé que es 200, yo ya sé que es 2000. ¿De acuerdo? Otra de las características importantísimas es que los instrumentos, las subdivisiones deben ser, por lo general, a medio o a un quinto. Ustedes saben que a medio simplemente me toca multiplicarle al valor entero, perdón, sumarle al valor entero 0.5 o restarle el 0.5. Si yo le tengo 1 dividido para 5, sería a 0.2. Es mucho más fácil ver las graduaciones y poder generar las sumatorias, ¿no? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y el valor que continúa. E incluso ustedes se recordarán cuando me imagino, ustedes vieron en metrología los instrumentos, como por ejemplo pueden ser los calibradores pie de rey, los vernier, los micrómetros. ¿Sí? Entonces, estos ya vienen con una especie de calibraciones estandarizadas.
Las divisiones son mucho más manejables si las tenemos dividido en medios o en quintos. Entonces, esto también se utiliza muchísimo, este tipo de teoría, en la selección de un instrumento virtual. De tal manera que el virtual, fácil, yo le veo el instrumento virtual y le selecciono. Con tal que quede bonito, le vamos a dejar ahí. Pero vamos a tratar de utilizar con divisiones necesarias. Ustedes saben que un instrumento virtual tiene la característica que se lo puede configurar internamente, ¿no? Yo le puedo configurar en el número de divisiones. Yo le puedo configurar, por ejemplo, la resolución que exista del instrumento. Le podemos configurar los alcances desde un valor mínimo a un valor máximo. Sí, yo le puedo configurar los colores que puedan existir en cada una de esas líneas del shutter. ¿Sí? Pero vamos a tratar de ser lo más realistas, ¿no? De ser lo más prácticos, con la finalidad de que se pueda generar una estandarización de la división de los mismos. ¿Sí? Otro aspecto importante y recomendaciones que dice que los números se deben limitar a las graduaciones mayores. ¿Sí? Y las subdivisiones, insisten nuevamente aquí, ¿no? Máximo a punto 5 o a punto 2. El extremo del puntero no debe obstruir los números ni las graduaciones. Es decir, de que las plumitas, ¿sí? Que me están indicando o me está mostrando el valor de la variable, no debe montarse sobre el número. Con eso, ¿qué es lo que estará obstruyendo la medida? No va a ser muy legible. Dice, el puntero debe estar tan cerca como sea posible en la escala para evitar errores de paralelaje. Entonces, no debe estar ni muy cerca ni muy alejado. Con esa finalidad, ¿qué es lo que nosotros logramos? Tener una lectura de mejor calidad. Y ustedes saben que dentro de las normativas, por ejemplo, para poder realizar una observación de un instrumento analógico, sobre todo lo que se muestra ahí es el paralelaje. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Observamos de manera perpendicular al instrumento. Es por eso que yo les decía, cuando veíamos la grafiquita, permítanme mostrarles nuevamente. Por ejemplo, cuando se observa instrumentos de lectura, por ejemplo, ya esperemos que se actualice la gráfica. Ahí. Por ejemplo, la persona, estamos hablando de un tablero que no menos mide este tablero a una altura de unos 2,30, ¿no? Sí, es la altura más o menos como unos 2,20 a 2,30, como la altura de una losa, eh, qué sé yo, de una casa normal. Entonces, una persona que pueda leer este tipo de instrumentos va a ser medio complicado, ¿no? Sí, utilizará un banquito. Es más, utilizan también, hay una especie de unas escalinatas, de unas escaleritas, sí, que con todas las normas de seguridad me van a permitir que los operadores puedan alcanzar a esta lectura. Y si no alcanzan a esta lectura, ¿qué sería lo lógico? Que exista un sistema de adquisición de la información esta, ¿no? Es por eso que les decía que la normativa con respecto a la realidad, sí, es como que media contradictoria, ¿no? Sí, entonces por eso que regresando acá al detalle de la teoría, se dan cuenta aquí que dice, no, para poder evitar sobre todo lo que dice aquí, errores de paralaje. Y la línea de división debe estar perpendicular al puntero y a la escala. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué sucede con las letras y los números. Como yo creo que la mayoría de nosotros hemos de haber pasado con un examen cuando nos vamos a hacer ver con los oftalmólogos y llegaban a la conclusión de que nos hacen unas evaluaciones, ¿no es cierto?, de lectura. Y, por ejemplo, observamos ahí cuál es la letra que se nos dificulta, se nos facilita en poder realizar la lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, ¿qué es lo que se acostumbra a utilizar? Como me indica aquí? Dice, ¿no? Las letras negras con fondo blanco es lo muy característico, lo más fácil, lo más legible. Y no lo contrario, que tengamos un fondo negro con letras blancas. Sí, ¿qué es lo que pasa? También se utiliza, pero ¿qué es lo que ocurre, no? Como dice aquí, las letras blancas tienden a desenfocar y el fondo negro puede generar un brillo relativo contra los alrededores más brillantes. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra? A poder generar información. ¿De qué manera? Utilizando un fondo blanco con letras negras. Sí, desde luego que queda bonito, ¿no? Se queda bastante atractivo, sí, pero resulta ser de que distorsiona, como se indica ahí, ¿no es cierto? Puede generar brillo, dice, el fondo negro puede generar un brillo que distorsione en realidad el mensaje. Entonces, cuando generemos un mensaje, vamos a intentar de que exista un fondo blanco, ¿sí? Y con letras negras. Desde luego, si es un mensaje de emergencia, si es un mensaje de alerta, de llamado a la atención,
se generará lo que se les conoce como las pantallas pop-up. ¿Sí? Esa era la tarea que les quería enviar, sino que se nos hacía muy complicada, se hacía mucha tarea. Pero bueno, ya vamos a ver cómo resolvemos ese tema. Sí. Otro de los aspectos importantes, por ejemplo, es que es necesario que las letras y los números tengan una altura definida. ¿Sí? Bueno, aquí hay una ecuación, miren, dice, la altura de las letras y los números debe ser igual a la distancia de visualización dividido para 200. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo, básicamente es obvio, pero ya está en una tablita, ¿no? Dice, por ejemplo, de la distancia del ojo hacia las letras, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una distancia de separación de un medio metro, son 500 milímetros. La altura dice que lo normal para poderle visualizar debe ser de 2.5 milímetros. Si ustedes se dan cuenta, 2.5 es bastante pequeñito, ¿no? Sí, pero bueno, está dentro de la norma. ¿Cómo, por ejemplo, puede llegar a 6.000 milímetros, es decir, hasta unos 6 metros y debe ser de 30, es decir, de 30 centímetros, perdón, de 3 centímetros de altura las letras. ¿Sí? Dice, otro aspecto importantísimo en la selección de las letras, dice que la combinación de las mayúsculas y las minúsculas son mucho más fáciles y legibles de leer, a que solo utilicemos mayúsculas o solo minúsculas. Entonces, combinación de letras mayúsculas y minúsculas dice que se interpreta, ayuda y facilita a su interpretación, a su mensaje. A que si solo es mayúscula, a que si solo es minúscula, ¿no? Sí, ojo con esa partecita. Bueno, aquí está una proporción, ¿no? De lo que es la altura de la letra, el ancho, por ejemplo, de una letra mayúscula con respecto a una letra minúscula. Si le vemos en una letra mayúscula, básicamente se forma como un rectángulo, mire. La altura es h, sí, y el ancho es 2/3 de h. Mientras que la letra A básicamente es un cuadradito, ¿no? De 2/3 de la altura de la letra mayúscula, de h. Hasta aquí, por ejemplo, todo lo que se refiere los interfaz de lo que es instrumentos, hemos visto un poquito de normas, de distancias, de alturas, de lo que se refiere sobre todo de fondos, de colores, de grises y demás elementos. Ahí utilizaremos otras normas, pero ya como interpretación en la generación de un sistema HMI, ya como una pantalla, ya no como un sistema, sino como una pantalla o como un sistema SCADA. Por ejemplo, aquí vamos a ver los controles de las grafiquitas de las perillas, de las palancas, de los volantes. Es la segunda manera de interfaz que existe entre la persona y la máquina, dice. Los controles requieren poco esfuerzo manual. Es decir, las palanquitas, las perillas, no se requiere de mayor esfuerzo. Los controles requieren un esfuerzo determinado, ¿no es cierto? Muscular. Guías para la selección de estos y ubicación de los mismos. Dice, los controles deben ajustarse a la anatomía de las personas. Sí, entonces si es que existen las personas muy grandes o resulta ser que son muy pequeños, sí, no podemos hacerle solo para personas grandes o solo para personas pequeñas, entonces debería ser de manera estándar, ¿no? Sí, dice, los dedos y las manos deben usar para realizar movimientos rápidos y precisos. Los brazos y los pies para los operadores requieren o el uso de fuerza. Es por eso que cuando existen operaciones, sí, por ejemplo, dentro de procesos industriales, muchas veces las palancas se utilizan como pedales, porque requieren mucha mayor fuerza, por ejemplo, requieren mayor acumulación de energía. Los controles operados con los mandos deben alcanzarse con facilidad, ¿sí? Como se muestra aquí, miren, entre la altura del codo y de los hombros. Es decir, si yo quiero mover una perilla, si queremos mover un volante o una palanca, estos elementos deben estar disponibles y a la altura de la persona entre el hombro y la cintura. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros se debería ocuparnos? Esto dentro de las normas de ergonomía. Pero si nos vamos a un proceso industrial, no se pueden dar eso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, estamos nosotros, qué sé yo, tenemos una altura promedio aquí en nuestro país, en todo lo que es Latinoamérica, estaremos hablando, ¿qué será? De pronto, con las nuevas generaciones que ya son mucho más desarrolladas, estarán con una altura de 1,72 m, de pronto un metro, póngale un promedio de 1,70 m, ¿ya? Entre los jóvenes completamente altos, sí, estarán cerca de 1,85 m, 1,90 m, sí, y los bajitos de pronto entre 1,55 m, 1,60 m. Entonces le sacamos un promedio, estaremos hablando de una altura promedio de 1,72 m. Pero resulta ser de que todo proceso industrial
lo que nosotros implementamos aquí, desde luego que va a ser igual que lo que se implementa en cualquier país del mundo. Pero resulta ser de que los extranjeros, ustedes saben, ¿no? Los norteamericanos ya tendrán un valor promedio en altura mucho mayor. Y más aún los nórdicos, ¿no? Sí, todos los europeos, sobre todo en la parte norte de Europa, sí, donde que los rusos, etcétera, donde que ya tienen un valor promedio en altura será de 1,85 m, 1,88 m, sí. Entonces, los controles, el alcance a las palancas, a las perillas, a los volantes, va a ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, las personas pequeñitas van a trabajar en el área petrolera, se me ocurre. Y hay que abrir o cerrar una válvula. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Tratar de alcanzar y tener una altura adecuada para generar un movimiento adecuado. No es lo mismo generar una presión entre la altura del hombro y el codo, a generar un torque muy bajo o muy alto de la persona. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ya? Utilizar de alguna manera medios que nos permitan generar esa altura que solicitan aquí, ¿no? Dice, las guías para la selección y ubicación de los controles. La distancia entre los controles debe ser considerada de acuerdo a la anatomía. Miren, dice, dos botones operados por los dedos no deben estar a menos de 15 milímetros. ¿Sí? Si es que están a menos de 15 milímetros, hay una alta probabilidad de que en vez de pulsar uno, pulsaremos o dos o tres. Por lo tanto, entre un botón y otro botón no debe existir distancias menores a 15 milímetros. Es decir, 1,5 cm, ¿no es cierto? Sí, no debe existir. Si le ponemos muy pegaditos, hay una alta probabilidad de que en vez de pulsar uno, pulsemos dos. Lo mismo va a suceder para las pantallas, ¿no es cierto? Las touch. Si le ponemos muy pegaditos, va a existir ese inconveniente. ¿Sí? Peor aún si las personas, por ejemplo, en forma física, los botones, si tienen los dedos muy grandes, si tienen muy finitos, muy delgaditos, no es problema. Si tienen muy grandes, hay el problema de que no se va a poder pulsar de manera correcta, ¿no? Los botones operados por las manos deben estar separados al menos 50 milímetros. Es decir, los start, stop, donde que, sobre todo los de emergencia, ¿no? Sí, donde que ya ocupamos no solo el dedo, sí, por eso tienen la forma de un honguito, ¿no? Tienen la forma de un hongo porque necesitan un poquito más de presión y tienen mayor sección, mayor área, con la finalidad de que permitan o den facilidad a su operación. ¿Sí? Entonces, entre este tipo de botones deben estar separados al menos, dice por las manos, deben estar separados al menos 5 centímetros o 50 milímetros, ¿no? Los pulsadores o botones rotativos deben requerir poco esfuerzo muscular, justo lo que estábamos hablando de los hongos, de los pulsantes para estar, stop y sobre todo los de emergencia, ¿no? Debe decir poco desplazamiento y alta precisión. Entonces deben ser esos completamente suavitos, ¿no? Los resortes que se utilizan para el accionamiento, sí, no deben ejercer, no deben tener esa constante de elongación muy elevada con la finalidad de que permitan realizar activaciones o desactivaciones. Dice, las palancas de largo recorrido como por ejemplo, ¿cuáles son estas? No? Dice manubrios, volantes, pedales. Son adecuados para operaciones que requieran esfuerzo muscular en un largo recorrido y poca precisión. ¿Sí? Entonces, las palancas de largo recorrido, ¿para qué se utilizan eso? Ustedes saben que torque es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr si tenemos el accionamiento de un volante o la apertura de una válvula con un volante pequeñito? Va a ser muy difícil, ¿no? ¿Sí? No imposible, difícil, duro, complicado para el operador, pero si ya tienen un volante mucho más grande, si se generó un mayor brazo, evidentemente que el esfuerzo muscular, sí, que requiera la persona va a ser menor, ¿sí? Existen codificaciones para poder realizar esto. Tanto el control que se pueda confundir, perdón, todo control que se pueda confundir se debe diseñar de una manera que se lo pueda identificar sin ningún problema, ¿no? Para ello, ¿qué es importante? Disposición de acuerdo a la secuencia de operaciones. Entonces, normalmente cuando se genera una secuencia de operación, debe estar de manera ordenada, ¿no es cierto? De manera adecuada. Sí, por ejemplo, si es que tenemos en un sistema escala el control de un proceso secuencial, desde luego, ¿qué es lo que nosotros haremos? Le ubicaremos los pulsantes, ubicaremos las lamparitas de manera secuencial. De tal manera que si yo le veo de una manera secuencial, sobre todo yo diría, sin el ánimo de ser o selectivo en el género, ¿no? Sí, nosotros sabemos de que los hombres tenemos qué tipo de mente.
tenemos mentes seriales, ¿no? Es decir, que nosotros empezamos desde donde empieza la trama y le vamos continuando, ¿sí? Uno a uno hasta llegar a la parte final, hasta terminar la secuencia. ¿Sí? Lamentablemente el funcionamiento del cerebro, sobre todo de los hombres, es serial, ¿no? ¿Sí? Es por eso que nosotros, cuando tenemos muchas tareas, muchas acciones a realizar, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Empezamos desde la primera y no continuamos hasta que no terminemos la primera. Y si nos comenzamos a realizar o comenzamos a realizar las tareas, una, qué sé yo, en paralelo con la otra, terminamos ni la una ni la otra. ¿Por qué? Porque nuestro funcionamiento es serial. Sí, pero no así, por ejemplo, la mente de las mujeres, ¿no? Sí, que ese tipo de mentes pueden realizar tareas en paralelo sin ningún inconveniente. Sí, pueden estar haciendo una actividad en ese mismo momento, en paralelo están haciendo otra actividad, sí, y tienen la destreza y la facilidad mental para poder realizar todas esas tareas de una manera correcta, al 100%. En cambio, el hombre no. ¿Sí? Entonces, esto está básicamente diseñado, me imagino que las normas de estas lo realizó alguna persona, ¿no es cierto?, de género masculino, porque dice aquí, deben realizar de manera secuencial, aparte de que deben generar un orden, ¿no es cierto? Sí, es también para evitarnos trabarnos y evitar inconvenientes en el seguimiento de la secuencia, ¿no? Otro aspecto importantísimo, dice, es la estructura y el material. ¿Sí? Deben tener, dice, formas diferentes las perillas, e incluso la misma caracterización de la textura, ¿no? Sí, unas serán más lisas, otras serán rugosas, que tienen ese famoso moleteado, ¿sí? Y que sean muy útiles en la oscuridad. Entonces, también eso define mucho, ¿no? Define mucho para poder realizar su activación, ¿sí? Por ejemplo, si es que estamos en un sector en donde que se maneje mucho, estemos mucho en contacto con fluidos, con aceites, con elementos que de pronto generen desplazamientos, ¿qué es lo que se necesita ahí? Que hasta los mismos botones deben tener una estructura, una textura adecuada, ¿no? Los colores y las etiquetas, ni se diga, eso vienen y forman parte normativas de diferente índole, a lo que se refiere poder etiquetar y poder poner un color específico, ¿no es cierto? Para que sean útiles y con bajo una buena iluminación. Bueno, aquí están básicamente las distancias que existen de separación, ¿no? Entre los botones, entre un volante, una perilla, entre un pedal. Por ejemplo, veamos el primero, dice, un botón. Si le activamos únicamente con un dedito, ustedes saben, la separación debe ser mínimo 20 milímetros, máximo 50. Si ya tenemos un interruptor, ¿sí? Y de igual manera, le vamos a activar con un dedo, la distancia también puede ser mínimo 25, 50. Si ya tenemos volantes, mire, y si vamos a realizar la activación de este volante con ambas manos, de 75 a 125, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, la activación con el pedal o pie, debe estar de 50 a 100. Sí, esto del pie, para tener más o menos una pequeña relación. Por ejemplo, los pedales que existen en los vehículos, nos llamamos así de los pedales, donde está el acelerador, el freno, o en el caso de los vehículos convencionales, el acelerador, el freno y el embrague. ¿Qué es lo que resulta? La distancia, porque dice aquí que este es un accionamiento básicamente normalizado. ¿Qué debería ser? Debe existir entre pedal y pedal mínimo, como me indica aquí, 50 milímetros. ¿Sí? Y muchas veces ustedes se han dado cuenta que hay pedales que sí cumplen, pero porque se vea bonito, porque les gusta tunearles a los vehículos, le cambian los pedales, le ponen el mismo tamaño del pedal del acelerador, le ponen al freno, ¿sí? Le ponen el mismo pedal, el mismo ancho, el mismo tamaño, le ponen al embrague. Entonces, ¿qué es lo que están generando? Confusión. Entonces, más bien, ¿qué es lo que se debería hacer? Es, con respecto a las distancias, mantenerlas prudentes. De tal manera que en un momento de activación, en un momento de acción inmediata, sí, se pueda realizar de una manera adecuada. ¿Sí? De igual manera, aquí con respecto a los torques, si es que la rotación es únicamente con la mano, por ejemplo, en las perillas, en donde que me dice los rise, increase, del incremento de frecuencia, de voltaje, de excitación en una central, ¿qué es lo que pasa aquí? La rotación de esas perillitas deben ser aproximadamente 2 newtons por metro. Porque se han dado cuenta que, por ejemplo, se realizan operaciones y hay perillas que son completamente duras, ¿sí? En cambio, si ya vamos a realizar presión con una mano, debe ser de 10 a 15 newtons metros, ¿sí? Y si queremos realizar alguna activación y la presión
o perdón, en este caso el torque que se requiera es de 40 a 80, evidentemente hay que generar un diseño utilizando un pedal. ¿Sí? Algunos controles se pueden manejar con muy poca fuerza, dice, lo que requiere precisión. ¿Cómo son esto? Los pulsadores, las manivelas, las manillas. Entonces, muchas veces para poder generar variación, aumento o disminución, las perillitas o las manivelas deben ser con poco torque, ¿no es cierto? Que se requiera poco esfuerzo. Dice la relación entre los controles y las pantallas ahora. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Dice. Muchas veces un interruptor de electricidad, por ejemplo, nosotros debemos tenerle apagado, debemos tenerle encendido. Ahora la pregunta es, si uno realiza una instalación, ¿sí? La pregunta es, el interruptor, ¿cómo debe estar ubicado? La partecita debe estar, el encendido debe estar hacia abajo o debe estar hacia arriba. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál será lo normal? Cuando uno ingresa y está oscuro, normalmente, ¿qué es lo que hace? Intenta generar de alguna manera la ubicación, ¿sí? Física, topando con su mano izquierda o derecha, desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿no es cierto? No desde la parte inferior hacia la parte superior. Eso es hasta por, ¿qué sería? Hasta medio intrínseco. La persona ingresa y empieza a la búsqueda del interruptor o del pulsante, ¿sí? O del encendido, simplemente desde la parte superior hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que resulta? Que el momento de que le topa o le pulsa, ¿qué es lo que genera? Mientras baja, le abre. Perdón, mientras baja, le cierra el interruptor y enciende. ¿Sí? Este es un tipo de analogía, pero eso no depende, como que casi no está normalizado este tema. Por eso es lo que dice, depende mucho de los estereotipos de la cultura y del país en donde que se encuentra. ¿Sí? Cuando se gira un control, esto sí es lógico. Si yo quiero aumentar o incrementar el valor de algo, le haré hacia el lado derecho y viceversa, ¿no? Sí, si yo quiero decrementar, disminuir, bajar, ¿qué es lo que le haré? Hacia el lado izquierdo, ¿sí? Porque nosotros tenemos en nuestra mente está que si yo incremento, se me va hacia el lado derecho y decremento, evidentemente, hacia el lado contrario. Hay que tener mucho cuidado también con respecto a los controles para zurdos, dice, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta que el mundo está hecho para una normativa sin segmentar ni qué sería, de generar selección, por ejemplo, contra las personas, para un mundo de habilidades y destrezas para los derechos, sí, para las personas que manejan o tienen su acción como principal, su lado diestro, sí. También existe relación entre los controles y las pantallas. Dice, cuando un control se mueve hacia la derecha, su puntero también, estamos conversando. Cuando el control se mueve hacia arriba o hacia abajo, la rotación en el sentido de las agujas del reloj o viceversa. Cuando se mueve una palanca hacia arriba o hacia abajo, ¿de qué dependerá? Si hoy quiero incrementar o decrementar valores. ¿De acuerdo? Sí. Esto ha sido más o menos un pequeño detalle de lo que les quería eh, conversar y sobre todo participar de que no es únicamente las pantallas que siempre cuando se dice vamos a hacer un sistema hombre-máquina, siempre le relaciona únicamente las pantallitas, poniéndole en consideración de que en realidad es el interfaz tanto de instrumentos como de controles. Y cuando ya se necesite hacer básicamente algo específico, algo dedicado, ahí sí nos vamos a lo que se le conoce como una interfaz. Y esa interfaz se le conoce como, ustedes saben, un sistema hombre-máquina, que es lo que hemos venido manejando, se ha venido utilizando para la visualización y sobre todo dentro del área de comunicación nos hemos dedicado y le hemos delegado básicamente a las pantallitas HMI que nos ayuden a interpretar sobre todo la etapa, perdón, o la capa de aplicación. Muy bien, sí. Entonces, vamos a hacer la segunda parte, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario que nos pueda participar, nos pueda comentar? Si de pronto alguien tuvo una experiencia, muchas veces cuando uno ingresa a realizar actividades, por ejemplo, de prácticas preprofesionales, lo que normalmente se acostumbra a hacer dentro de la parte técnica es a elaborar, a construir tableros de control, ¿sí? A realizar instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿sí? A generar o a montar, por ejemplo,
tableros. Bueno, evidentemente por la área de formación de ustedes no ingresan, que se lleva a montar un tablero de transferencia de una subestación, etcétera, etcétera. Ahí es como para que podamos contribuir, por ejemplo, al tema que hemos venido conversando. Sí, para saber si se utilizó alguna norma en especial, si hay alguna norma. Bueno, yo encontré varias normas, ¿no? Pero resulta ser que si nos vamos a detallar esas normas, se nos va unas 2 horitas más y eso no es la idea. Sí, nadie nos puede comentar o participar en alguna pasantía que hayan hecho o hayan tenido la experiencia de poder realizar este tipo de trabajo, este tipo de tarea. Bueno. Dije, buenos días, Sí, ¿también me buenos escucha? días. Sí, sí, la escucho. Dije, yo tenía una duda, o sea, más que una experiencia, una duda que una vez había leído. Usted hablaba de las pantallas digitales y analógicas, que si variaba, o sea, al ojo humano no se podía ver en la digital porque a veces confundían los dos o el cinco. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ya, ya, en esa, yo, bueno, yo de lo que más o menos leía o sabía era que por eso se llevaba registros de los valores, porque no se podía Claro. tener a una persona ahí parada todo el día viendo si varía o no Así varía. es. Correcto, sí. Sí. Entonces, eso tenía la duda de si era verdad que se llevaba un registro de lo que pasó en el día para revisarlo después. Sí, desde luego. Sí, verán lo que sucede. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en mi vida estudiantil, cuando yo estudiaba una materia que se llama Centrales de Generación Hidroeléctrica, el profesor nos mandaba hacer una especie de una tarea de lo que se le conoce como control de carga. ¿En qué consiste esto? Era una tarea de ir y realizar 24 horas, estar presentes, por ejemplo, con los despachadores de carga, con los señores que realizan la operación en una central de generación, en una subestación. Y se podía visualizar ahí y comprobar, ¿no? Y validar de que las personas cada 15 minutos, ¿qué es lo que realizan? Se levantan y comienzan a tomar, tienen una hojita que hacen un checklist y comenzaban a tomar todos los valores de corrientes, de voltajes, de frecuencias, de cantidad de agua que ingresa, de cantidad de agua que sale, etcétera. Variables tanto físicas como eléctricas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los operadores estaban al tanto del registro y ellos a la vez iban tomando en consideración y sabían. Tenían un registro cada 15 minutos, cada media hora en el caso extremo. Luego tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a hacer, bueno, ya como en la parte laboral. Yo trabajé en el área de turbinas, sí, en el área eléctrica, pero sobre todo en generación. De igual manera, por ejemplo, en Repsol. Ya era ya un cambio radical, era un cambio tecnológico, una migración tecnológica increíble de haber visto prácticas, de haber visto tareas completamente manuales, a ir y ver un registro de información en lo mismo, haciendo la misma tarea, registrando valores de generación. Ahí ya no veíamos caudales de agua, acá veíamos, por ejemplo, ingreso de combustible, gases combustionados, es decir, se hacía un análisis de todo lo que se necesita para mover la turbina, ¿sí? Como era caudal de aire, ¿sí? Caudal de combustible, cantidad, volúmenes de combustible versus kilovatios hora versus cantidad de energía producida o generada. Y toda la información ya no se almacenaba, desde luego que existen los instrumentos donde que se visualizan las variables, pero ya existen una base de datos, que es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, utilizando el factor iono, hacerle funcionar a la plantita, le sintonizamos la plantita y vamos a generar una base de datos, generando una hojita en Excel, generando un reporte para poder seguir almacenando la información y tener un registro, sobre todo para el análisis estadístico y como nos decían las diapositivas de ahí, para la toma de decisiones. Pero resulta ser de que hace aproximadamente unos 6 meses subimos con un grupo de estudiantes, fuimos a Cayuchi. Sí, es una central hidroeléctrica que está, se podría decir, en la parte oriental de la ciudad esta de La Tacunga. Sí, hay dos centrales. Y mi sorpresa que, por ejemplo, son centrales. La una me parece que es la central de Yuchi 1 es del año 54, mientras que Yuchi 2 del año 72, 73. ¿Sí? Se podría decir, no son nuevas, pero tampoco son completamente viejitas, ¿no? A excepción de la Yuchi 1. Pero resulta ser que el registro de información ya tienen todo un sistema SCADA. Y de igual manera manejan con InTouch. Y resulta ser que todas las bases ya tienen almacenadas y guardadas. Pero eso, ¿qué es lo que pasa? Hasta cierto punto, el personal de operación se descuida. ¿Qué es lo que sucede? Como ellos ya saben que están guardando la información, no tienen un registro, más bien, tienen un registro digital,
pero no tienen una información, no le van cuantificando físicamente al detalle, como era antes cada 15 minutos. ¿Y qué es lo que ha generado eso? Ha generado hasta cierto punto o descuido o exceso de confianza, porque saben de que cogen y simplemente ustedes saben, realizan un macro, realizan una pequeña operación en Excel y genera, qué sé yo, una alarma. Si la variable sale de un rango determinado, préndase una luz, actívese una alarma sonora, etcétera, etcétera. Sí, pero sin embargo, conversando ahí con los operadores, aparte de que ya ellos identifican, cuantifican las variables, pero ya sentaditos en una oficina, mucho más confortables, ya tienen un sistema en donde que les muestra simplemente dando un clic, mandan a grabar y les genera en el Excel mismo una pantallita ya con las gráficas, con los puntos máximos, mínimos, generan el reporte, ya no tienen mayor ocupación ellos. Sí, pero entonces eso es bueno y malo, ¿no es cierto? Bueno, porque está automática la información y malo porque está generándose exceso de confianza y hasta cierto punto descuido de la parte operativa. Sí, entonces ahí conversábamos con ellos, digo, ya no irán, le digo, ustedes arriba al embalse a seguir. No, sí, dice, antes no, pero últimamente ya el ingeniero X, Y o Z, el encargado de la central, ya nos obliga, dice. Cada hora tenemos que ir a ver las válvulas, cada media hora tenemos que ver los inyectores, entonces también se están preocupando, están intentando generar una realimentación del proceso mismo. Sí, pero desde luego, ¿no? Que hoy, por eso es todo lo que es comunicaciones. Sí, nosotros nos damos cuenta de que este mundo, es más, todas estas vivencias que estamos pasando en esta temporada, todo se ha generado y se ha intentado de alguna manera seguir en línea, seguir al detalle de todo lo que sucedió en el universo mediante las comunicaciones, ¿no? Sí, pues vemos que hoy básicamente una señal de internet es como antes tan importante, ¿sí? Y tan necesario como tener agua, como tener luz, ¿sí? Hoy ustedes se dan cuenta que en la televisión la utilización de los canales, sin el ánimo de ser discriminatorio, ¿no? Nacionales casi ya en pocos hogares se ven que estén ubicados en el canal 8, en el canal 5, en el canal 10. La mayoría de los hogares o tiene Netflix o tiene DirecTV y viendo canales solo de deportes, sí, o viendo canales solo el Discovery en toda su gama de líneas de investigación, ¿no? Entonces, las comunicaciones ha sido un movimiento, un cambio radical. Es por eso de que se ha formado la famosa industria 4.0, ¿no? Sí, por el famoso tema de lo que se refiere a las comunicaciones, pero dentro del punto de vista tecnológico, pero bien, dentro del punto de vista real, dentro del punto de vista práctico, sí, como que especialmente en todo lo que estamos viviendo en Latinoamérica, como que hemos tenido un rechazo, ¿no? Bueno, no rechazo, diríamos así, es más por el tema económico, como que no ha ido a la par, sí, el avance tecnológico no ha ido a la par con el avance industrial. Por ejemplo, vamos y visitamos una empresa o una fábrica, sí, y por ejemplo, en la gráfica que yo les muestro ahí, vemos ahí un montón de redes, diferentes tipos de redes. Y cuando uno va a una empresa y pregunta y de pronto tienen aplicada una red, hicimos un pequeño trabajito, nos pusieron dos PLCs o nos pusieron dos elementos que están conectados con un cablecito. Nos dijeron que era 232 o nos dijeron que era comunicación serial, pero es muy básico. Pero en cambio en empresas industrializadas en donde que la información hace del funcionamiento de esa industria, o sea, que sea vital, como es en la parte de generación hidroeléctrica de las grandes generadoras, como es el Coca-Cola, el Paute, Agoyán, como es en la refinería de Esmeraldas, como es en la térmica de Esmeraldas, en las empresas de gran renombre, ¿no es cierto? Y de donde que manejen su nivel económico sea el importante, el producto que están vendiendo, como es en la industria petrolera, ¿no? Sí, ahí sí le dan el valor completamente necesario. Pero para eso también se han puesto sistemas de redes de comunicación como el que estamos empleando, como es el Modbus, ¿no es cierto? Con características de protocolo abierto. Ya no únicamente para redes, este me sirve para redes pequeñas, tanto de campo como de control, como en el sistema SCADA para equipos de diferentes marcas. Sí, ya no necesariamente van a ser marcas distintivas, marcas elitistas, ¿no? Sí, simplemente con que maneje este tipo de protocolo, nos podríamos realizar un tipo de comunicación en todo índole, industrial, comercial, incluso en un mismo nivel domiciliario, ¿no? Sí, hoy es muy común, por ejemplo, tener en las casas, qué sé yo, cámaras de visualización, ¿no? Por ejemplo, mientras el papá está en la oficina, está controlando lo que pasa en la casa.
está controlando quién entra, quién sale, quién se mueve. Sí, con el famoso IoT ya se genera, por ejemplo, un control de climatización en el hogar, un control de movimiento de cualquier tipo de tarea que pueda ocurrir en el hogar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, intentemos en estos 30 minutos aproximadamente, ¿sí?, en realizar un pequeño refuerzo. ¿Sí? Básicamente no, la intención no es que se vuelva a repetir la teoría que ya hemos visto, pero más bien incluir algunos detalles que en algunas partes nos hicieron falta, ¿sí? Como para poder y continuar en la siguiente clase con una de las redes que vamos a comentarles. ¿De acuerdo? En este grafiquito nosotros vemos una infinidad, ¿sí?, de marcas, ¿no? De redes de comunicación. Como empezando, por ejemplo, en la parte superior me dice ahí Ethernet IP. Vemos Modbus, CAN Open, EtherCAT, ASI, Profinet, bueno, perdón, Profibus, Profinet, Interbus y una infinidad. Y alguien se pregunta, ¿y para qué tantas marcas? ¿Será necesario todas? Sí, desde luego que son necesarias, pero como vamos a ver aquí en el fundamento teórico, pues se han ido generando, se han ido mostrando o visualizando en el medio industrial debido a las marcas, sí, debido a las marcas de los fabricantes, de los constructores, de los diferentes equipos y elementos, sí, pero luego se han intentado de alguna manera clasificar o estandarizar, como es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, ahí nosotros vemos desde la parte superior, ¿no? Sí, vemos en la línea donde que se encuentran los sistemas de escala, donde que se encuentran los elementos de gestión, donde que ya se hacen los análisis operacionales, las tomas de decisión, donde que se encuentra relacionado la parte de diseño, donde que se encuentran elaborando los famosos CAD, ¿no es cierto? Sí, diseños computacionales de diferentes áreas, en el área eléctrica, en el área de la manufactura, en el área de la instrumentación, en el área de control, etcétera, etcétera. Sí. Por ejemplo, luego tenemos un área específicamente industrial, mire, donde que estamos en los famosos control room, donde que estamos en el área, en los cuartos de control, en el centro de control de motores, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Área serial, área de comunicación industrial, netamente de comunicación industrial. ¿Cómo es en este caso? Como le vemos el colorcito moradito de lo que me representa un Profibus, ¿sí? Hablando en un lenguaje nuestro de lo que ya tenemos entendido, sería un lenguaje, por ejemplo, una relación o una analogía con lo que es el Modbus RTU. Aquí también existe, bueno, ¿por qué le dan bastante importancia a esto? Porque me imagino que los que elaboraron esta diapositiva son señores de Siemens, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos aquí? Existen PLCs en esta línea, ¿no? ¿Sí? Hay, por ejemplo, dispositivos de campo, ¿sí? Hay controladores de gamas altas. Aquí estamos viendo dispositivos convertidores de trama, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos de un PA, le pasan a un DP mediante un convertidor, ¿sí? Hay otros dispositivos, como le vemos en esta partecita en el lado derecho, ¿no? Dice SIMATIC, hay elementos, como le vemos ahí, ¿sí? Son dispositivos esclavos ASI. Acá vemos, por ejemplo, este me parece que es un transmisor de nivel utilizando los famosos SODAR o las campanitas de medición de nivel. ¿Sí? Empecemos desde el lado izquierdo inferior. Aquí vemos básicamente la línea de campo, ¿no? Todo lo que es IOS, todo lo que son sensores y actuadores. ¿Qué vamos a ver en sensores y actuadores? Motores, válvulas, variadores de velocidad. ¿Y qué nos damos cuenta aquí como un denominador común? Miren, aquí hay un HART. Esto significa de que existe un protocolo de comunicación netamente de IOS, netamente de sensores y actuadores. Sí, otros que se encuentran en este mismo nivel son los ASI. Sí, como ya le habíamos visto en la parte superior aquí, que se encuentra en ese triangulito, donde que se muestra ahí, donde que me dice actuador sensor interface. Ese es otro medio de comunicación, no como protocolo, sino simplemente como una interfaz. Entonces aquí nosotros nos vamos a dedicar la siguiente clase a conversar un poquito de lo que es el HART, de lo que es el ASI, ¿sí? Lo que es la comunicación entre sensores y actuadores que ya hemos hablado. Es más, yo tengo planificado, por ejemplo, para utilizando un controlador, en este caso un S7200, llevar una comunicación para poder guardar la información como un servidor, utilizando una línea desde los RTU hacia utilizándole al controlador simplemente como un servidor, simplemente donde que reciba la información de lo que le envían un número de esclavos.
Otro elemento que se encuentra aquí en el campo, miren, aquí tenemos, dice aquí es un dispositivo, como le vemos ahí, dice un controlador, ¿no? DR. ¿Sí? Acá vemos otro grupo de elementos, aquí también existen elementos hard. ¿Sí? Vemos aquí una línea de un colorcito característico que de alguna manera lo que hacen es montarse en una línea serial en 485 para poder leer en Profibus mediante nuevamente un convertidor. ¿Sí? Entonces, ahí está más o menos un pequeño listado de los elementos, tanto en el campo, la línea de los controladores, como en la parte superior, que eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el objetivo es empezar viendo los protocolos, interfaces que se utilizan entre los sensores y actuadores. Luego subimos a los controladores, pero por el tema de las prácticas que yo he planificado realizar, vamos a utilizar los mismos elementos que estamos acá como IOS, utilizando un controlador. Es decir, que vamos a hacer no sería una mezcla, una combinación entre la trama serial y la trama de un controlador. Sí, es por eso que comenzamos incluso la clase anterior la importancia del convertidor de trama, ¿no es cierto? De Modbus TCP al RTU. Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña historia rápidamente de lo que ya hemos visto, simplemente tratando de retomar cosas que consideramos importantes. Dice, este siglo, bueno, en el siglo anterior sería, el siglo XX, los sistemas de automatización han surgido con bastante fuerza, ¿no? Potenciados en sistemas eléctricos que se basaban en relés electromagnéticos en la primera mitad del siglo y de los sistemas electrónicos de estado sólido en la segunda mitad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No? Mientras existían relés electromecánicos, ¿sí? En la primera etapa, llamemos así, dentro de la segunda línea de la revolución industrial, que forma parte de la revolución netamente eléctrica, donde los dispositivos que me servían como convertidores de señal o simplemente como multiplicadores de ganancia de corriente, etcétera, que eran los relés electromecánicos, ¿sí? Luego pasaron los relés de estado sólido, mediante los tubos de vacío, los transistores, luego los MOSFET, IGBTs, etcétera, etcétera. Dispositivos interruptores básicamente de potencia, ¿no es cierto? Controlados de manera electrónica. La aparición de los controladores lógicos programables marcó una gran brecha, ¿no es cierto?, a nivel industrial, sobre todo en el ensamble de líneas de producción. Es decir, de que eso permitió que diferentes áreas de producción ya no trabajen en forma individual, ¿sí? Más bien que se los pueda configurar de manera distribuida y que se los pueda centralizar utilizando un sistema de adquisición, como le vemos aquí, un sistema SCADA, ¿no? ¿Sí? Y de ahí fue, por ejemplo, cómo fue ganando espacio, ¿no? Desde los famosos relés que se los sigue utilizando, como comentábamos el otro día, ¿sí? Los famosos contactores, temporizadores que hoy sí básicamente han sido no eliminados por completo, pero este elementito básicamente se lo puede utilizar simplemente como una función determinada, ustedes saben, dentro de un controlador. Los módulos lógicos o los famosos microcontroladores específicos o dedicados, ¿cómo son? Los Logo, hay otros en otra marca que se les conoce como los Helio, ¿sí? Son módulos pequeñitos para tareas específicas. Luego aparecen los micros PLCs y hasta cuando se muestran hoy los PLCs, los de alta gama, los modulares en diferentes líneas y los sistemas de adquisición de comunicación. ¿De acuerdo? Aquí se habla, por ejemplo, cómo ha ido mejorando la industrialización con los temas de comunicación. Desde las aplicaciones, como hemos visto, ¿no? Con la línea serial, que no es que tampoco ha sido desplazada ni eliminada, ¿no? Sí, no es que se ha sido eliminada básicamente la comunicación en 485 y en 422. Se sigue manteniendo por su soporte, por la versatilidad, por la fuerza y la fortaleza que me garantiza un sistema de comunicación netamente industrial. Las capacidades de comunicación, el tipo de enlaces que existen entre estos sistemas han empleado especialmente equipos de instrumentación y de automatización. ¿Sí? Entonces, con la finalidad de poder obtener información de los diferentes instrumentos, de diferentes gamas, de diferentes marcas, ¿qué es lo que ha hecho? Han generado sistemas de comunicación que se puedan leer, que se puedan ver entre estos instrumentos. ¿Sí? Y de igual manera, los sistemas con los controladores, con los programadores. De tal forma que ya no exista el inconveniente, como vamos a ver, déjenme ver si por aquí está un dibujito, bueno, está muy abajo.
Entonces ya no exista la cantidad de conductores o de cables que existían normalmente en un sistema tradicional. Sí, más bien utilizando los sistemas de comunicación, en este caso industriales, se ha generado que se optimice, por ejemplo, el tendido de los conductores. Y peor aún, en la gama superior, como son la comunicación en lo que es básicamente en tecnología basada en Ethernet industrial, como es Profinet. Los sistemas de automatización y su funcionamiento distribuido forman parte, ¿sí?, de esta gran identidad. Ustedes saben que ya habíamos comentado los dos tipos de sistemas de control industrial, ¿sí? El centralizado, que básicamente se basaba en un solo controlador, ¿sí? Donde que existía no un número gigante o cuantioso de señales de sensores y actuadores. Dice aquí, dentro de una gran ventaja, no es que se planificaba un sistema de comunicación entre diferentes procesos, porque básicamente el control era de proceso en proceso, ¿no? Pero como desventaja, que si este fallaba, básicamente fallaba todo el proceso, porque no existía la gran ventaja de lo que se le conoce como un sistema redundante. Es más, no se justificaba la inversión para poder generar un sistema redundante, porque ustedes saben que un sistema redundante es como montar todo un sistema de automatización, un sistema de control en paralelo con el proceso principal. ¿Sí? Entonces no justificaba la inversión en montar todo un proceso, un sistema de control similar o una imagen o lo que se le conoce como un sistema redundante, ¿sí? Para un proceso no muy, ¿qué sería? No muy prioritario. Lo que así sucede, por ejemplo, con el distribuido, ¿no? Que requieren o se pueden considerar varios procesos, ¿sí? Varios autómatas. El autómata o el elemento de control es el que permite realizar las comunicaciones. Es por eso que para un sistema, mientras el sistema de control todo se manejaba, el sistema de control centralizado, básicamente por ahí nace los bus de comunicación de campo. En cambio, los de control ya se direccionan a los sistemas de control distribuido, ya que los autómatas necesitan que se comuniquen entre sí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dice, la existencia de fallos o otras unidades de control no implica necesariamente la paralización del proceso de la planta. Es decir, por el sistema redundante. Porque mientras el un equipo sale, el otro queda como back, queda como sustituto, como reemplazo. Pero ¿qué es lo que sucede? No, ¿sí? Ustedes saben, no todo es bonito. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que se necesita una inversión previa. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, con la implementación de un estudio. Pero evidentemente eso justifica por el alto grado de complejidad, ¿sí? Por la responsabilidad y la importancia de los procesos, ¿no? ¿Sí? Por eso que este tipo de procesos relacionado el costo de inversión en el sistema de automatización, con lo que todo representa un proceso, sí, no representa mayor inversión. Entonces, por lo tanto, sí justifica el poner un elemento o un dispositivo de control redundante. Y evidentemente también existe un tipo de control combinado. Es decir, que existan controles de características centralizado y en el mismo proceso o en varios procesos, perdón, con un control distribuido. Esta es una estrategia, dice, que también conduce a una gestión estructurada. De modo que existen ejemplos de control de nivel superior que supervisan e intercomunican autómatas sencillos. Es decir, que dentro de una gama escala, lo que está haciendo es, aparte de hacer un control distribuido en diferentes áreas, también puede ser específico, por ejemplo, para un control determinado, ¿no? Lo que pasa normalmente, por ejemplo, cuando se hace una comunicación de un sistema un sistema RTU o un sistema ASI o un sistema HART o un sistema CANBUS. Sí, no se les pone un PLC específico, sino más bien al principal. Sí, en este caso, por ejemplo, al cliente, ¿qué es lo que se le va a poner? Se le va a poner la información, todo lo que tenga, lo que vamos a hacer nosotros también. Le vamos a generar un tipo de un MB client con la finalidad de que tome la lectura de un medidor de energía, que tome la lectura del comportamiento de un proceso, de tal manera de que no le vamos a poner un PLC específico, sino más bien será un principal el que tome la información de un control centralizado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están unos dibujitos que no está por demás haberles ubicado ahí los señores que han hecho estas diapositivas. Dentro de la pirámide ya hemos visto, ¿no? Sí, vamos a hacer así de igual manera un pequeño recuento de lo que se refiere y relacionando lo que nosotros le vamos a ocupar. El nivel más bajo, que se le conoce como el I/O, o llamado también el sensor actuador.
Y hemos visto y hemos conversado un poquito adelante, a esto básicamente está involucrado todos los protocolos, como en este caso, por ejemplo, el HART, ¿sí? Lo que también se le llama como FieldBus. Bueno, es parte también del nivel de campo y también del IO, ¿sí? Y otro dedicado es el HART. ¿Por qué? ¿Por qué exclusivamente? Porque se dan cuenta aquí, tienen un nombre específico, dice, se le llama también como nivel de instrumentación. Es decir, a todos los instrumentos estarán considerados en este grupo, ¿sí? No como un nivel de control, exclusivamente como un nivel de campo, como un nivel de instrumentación. Variables como nivel, caudal, temperatura, presión, como entradas y como salidas, motores, válvulas, calentadores, electroválvulas, variadores de velocidad, arrancadores suaves, etcétera, estarán en este grupo, ¿no? Dentro de los niveles de sensor actuador. Y como vuelvo y repito, ¿cuáles estarán ahí incluidos? Los protocolos o las interfaces de comunicación que vamos a detallar. Estará incluido ASI, estará incluido un CAN bus, estará incluido HART, estará el RTU, ¿sí? Y otros dispositivos. Ah, también está dentro del grupo de estos están los devices. Dentro de los niveles de campo, ya estamos en la etapa de lo que se le conoce aquí, mire, son elementos capaces de gestionar actuadores, tales como, ¿cuáles están aquí? En cambio, de campo ya están los PLCs o equipos de aplicaciones específicas, como robots, máquinas de herramientas, controladores de motores, ¿sí? Entonces aquí están ya dispositivos de características autónomas, de características o de funcionamiento que podría llamar como inteligentes, ¿no? Que pueden realizar o tomar una decisión. Estos ya están en un nivel superior a los de netamente a los de instrumentación, a los IO. ¿Qué otra característica fundamental tiene? Dice, los procesos que requieren un gran número de sensores. Habrá procesos que ya no sean pocos los sensores y actuadores, su número se ha incrementado. ¿Qué es lo que se recomienda? Utilizar buses de campo para que estos se puedan leer el estado de los mismos y proporcionen señales de control a los actuadores y conectar, sí, se les conecta a diferentes autómatas, de diferentes PLCs, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando en un proceso existen, ya no estamos hablando en el orden de las decenas, estaremos hablando en el orden de las centenas de sensores y actuadores. Entonces ya corresponde no tener el gran ¿qué sería? El gran número de cableados, ¿no? Si vienen 2 hilos de cada sensor, si vienen 3 hilos de cada sensor, si viajan 4 hilos, eso multipliquemos por la cantidad de sensores. Significa de que vamos a tener una gran cantidad, los ductos van a ser de grandes diámetros, ¿sí? Va a existir bastante problema en lo que es ubicación de algún problema, en la etapa de mantenimiento, en la ubicación de algún error, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan básicamente 2 hilos, como estábamos hablando en lo que es en 485. Lo mismo va a suceder para ASI como para HART. Los niveles de célula o niveles de control. Todos los dispositivos de control existentes en una planta es necesario, como dice aquí, es posible monitorizarlos. Si existe un sistema de comunicación adecuado, entonces, por lo tanto, en este nivel ya tenemos lo que se le conoce como un sistema escala. ¿Cuáles son los elementos o las herramientas que vamos a emplear para este sistema? Como ya vamos a empezar con la tarea que ya está subida, sí, empezaremos hablando una herramienta dentro de las más comunes, muy útiles, desde luego, ya tiene muchos años en la parte industrial, pero se lo sigue empleando por su fortaleza, sí, por su gran versatilidad y sobre todo por la manera universal que tienen estos de poder leer y capturar información de diferentes dispositivos controladores, como es InTouch. ¿Para qué me va a servir? No, para supervisar, es decir, para tomar una decisión, para poder controlar y para poder tener una base de datos, una adquisición, ¿sí? Lo que posee, dice, en otras palabras, como indica aquí, dice, es una imagen virtual de la planta. Es decir, nuestro proceso le vamos a hacer bonito, como ustedes hicieron cuando hicimos el proceso de los 3 tanquecitos, ¿no es cierto? Sí, de la unión, de la dosificación de los 2 tanquecitos para el tanque de mezcla. Básicamente fue todo un proceso industrial levantado en una pantallita. Pero hoy, ¿qué es lo que me va a permitir hacer eso? Vamos a intentar hacer ya con normas, con una reglamentación adecuada, ¿no? Pantallas que resumen, ¿sí?, la disposición de todo un proceso. ¿Qué es necesario también que se muestren ahí? Alarmas, generen históricos, que se muestren, por ejemplo, detalles de las fallas que han ocurrido, ¿sí?
valores, por ejemplo, los trends, lo que se les llama las tendencias, las gráficas en tiempo real, etcétera, ¿no? Resulta para hacer todo esto imprescindible la conectividad de estos sistemas de control mediante buses de comunicación industrial, ¿sí? Bien sea dentro del área industrial netamente como 485 o en la manera de gestión utilizando red de área local, ¿sí? Utilizando tecnología TCP sobre IP. Este sistema supervisorio debe tener la característica de acceder al estado de cada uno de estos, visualizar el proceso que se lleva a cabo y de manera global tener información cómo está trabajando, así como también cómo poder acceder a informes que se generan de cada uno de los autómatas. ¿Sí? Entonces, eso es la parte también importantísima, ¿no? No solo montar la red, no solo dejar centralizada el control, sino también ingresar a poder alterar, al poder cambiar, al poder visualizar, bien sea de una manera local mediante las pantallas HMI o de una manera remota, utilizando un sistema SCADA o utilizando, por ejemplo, lugares de centralización. Por ejemplo, muchas veces en las redes, como vamos a ver, por ejemplo, en ControlNet, la característica de eso es específicamente generar chasis remotos de tal manera que de tener únicamente un solo CPU y varios chasis en diferentes estaciones, que solo se controlen como se les conoce en Siemens como ET, sí, solo dispositivos terminales, es decir, elementos solo IOs de campo, sí, con lo que se les conoce dentro de las diferentes plataformas como chasis remotos. Y finalmente tenemos dentro de estos niveles que ya hemos hablado lo que se les conoce el nivel de gestión. ¿Cuál es la característica básicamente en el nivel de gestión? Que relacione, como dice Aquino, el nivel supervisión, el nivel supervisorio de todos los procesos industriales, ¿no? Se adquiere una importancia de toda la información que es relevante en el sistema de producción y gestión asociada. Es decir, aquí está relacionando lo que es el ERP, ¿no? Sí, entonces es la planificación de la producción. Ya no se puede dejar solo al área de producción, ya enlaza. Lo que pasa normalmente, yo le escuché, me parece que no sé si fue en este grupo o alguien en el grupo de PLC que me comentaba que había hecho trabajos para Plasticaucho. Ahí, por ejemplo, utilizaron o implementaron un sistema de gestión. Sí, me parece que implementaron fue Olympus. Sí, hay otros sistemas, por ejemplo, que se les conoce como GD Edwards. El nombre de ese tipo de plataforma, ¿en qué consiste? En enlazar todo lo que es la parte operativa con el sistema de gestión. Es decir, en la parte operativa llega hasta la parte de supervisión y en la parte, es decir, mantenimiento, operación, llega a supervisión. Y el supervisor será la persona el que se encargue de filtrar la información y subir en la misma plataforma, en el mismo software, a la parte de gestión. Es decir, que se enteren los señores de ventas, qué es lo que está ocurriendo, para que se estoquee todo lo que sea necesario para un mantenimiento preventivo, para un mantenimiento planificado, ¿sí? En adquirir los elementos que se requieran. Dice, las comunicaciones en este nivel de la pirámide ya no necesitan ser estrictamente industriales, miren, eso también es importantísimo. Desde luego, o sea, ya no necesitamos de que sean cables completamente robustos, ¿sí? Ya no necesitamos que tengan protecciones contra ruido, contra señales electromagnéticas, de radiofrecuencia, etcétera, ¿sí? Porque ya es más a nivel administrativo. Ahora, la verdadera importancia son los datos, dice, los informes que se generen. Entonces, es decir, ya necesitamos aquí, básicamente es el resumen de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Necesitamos es el compendio de toda esa información. Se emplea aquí, dice, tipos de redes de comunicación menos costosas. Mientras más arriba estamos, el sistema de información de toma de decisión es básicamente administrativo. Mientras más abajo, más estemos cerca del proceso, las redes en la parte física, sí, es mucho más costosa. ¿Por qué? Porque el medio es mucho más agresivo y necesitamos tener mucho más cuidado con lo que es este tipo de comunicación. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hecho un pequeño barrido y haciendo algún detalle, poniendo más énfasis en algunas cositas que simplemente en la parte de la primera unidad fue a nivel informativo. Hoy ya con conocimiento, con las cosas que hemos venido ya pasando y estudiando, hoy ya le vemos que es mucho más dedicado, ¿no es cierto? Más específico, ¿sí? ¿Cómo es en este caso? Simplemente vamos a dar una pequeña lecturita nada más de lo que es esto para poder terminar. Dice, las comunicaciones deben poseer características particulares, ¿sí? Sobre todo, lo que se indica aquí, en tiempo real.
Así se debe asistir, dice, a un ambiente hostil, a un ambiente agresivo. ¿Sí? Entonces, por eso que nosotros vamos a hacer un detalle, por ejemplo, en la siguiente clase, de ver cómo es la funcionalidad, por ejemplo, de un transmisor de una misma variable, por ejemplo, de un transmisor de temperatura, utilizando un transmisor para un nivel de aplicación industrial común y corriente, como por ejemplo para uno de actividades de X, es decir, a explosion proof, ¿sí? Para saber de que manejan o manipulan la misma variable, pero las condiciones y los cuidados que debe tener, ¿sí? El manejar la misma variable en un medio no agresivo que en un medio explosivo. ¿De acuerdo? Porque ¿qué es lo que indica aquí? Dice, porque en el medio, ustedes ya hemos comentado muchas veces, existe gran cantidad de ruido electromagnético y las condiciones ambientales son completamente extremas, expuestas a variaciones, a inclemencias como lluvias, por ejemplo, a variaciones de temperatura, a condiciones muy agresivas, sobre todo en un medio hostil como es la humedad. Es una de las variables ambientales, ¿sí? Que provoca un daño increíble en el comportamiento de la maquinaria, de los equipos, ¿sí? Porque un equipo común y corriente en un medio, por ejemplo, en la sierra, no es lo mismo a que se le ponga en el oriente, por ejemplo, en zonas en donde que las variaciones de humedad alteran y dañan terriblemente. Sí, imagínense lo que provoca a un metal, lo que provoca una estructura metálica, ¿sí? El daño que genera, la corrosión, el deterioro que genera un material, ¿sí? No así, por ejemplo, a un instrumento, que simplemente tienen características de conectividad o de transmisión o de envío de una señal, ¿sí? Le puede provocar un daño increíble. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que es muy importante tomar en consideración las condiciones ambientales. Y desde luego, existen empresas y fábricas, ¿sí? Como por ejemplo es Rosemont se llama. Esa es una industria dedicada exclusivamente a construir transmisores de características ambientales hostiles. Por eso que se les llama con tecnología EX, con tecnología Explosion Proof, a prueba de explosión. Generan ambientes, déjenme acordar, se me fue el nombre, pero generan ambientes en donde que están libres o eliminan la presencia de oxígeno, inertes, ya me acordé, generan ambientes o áreas inertes con la finalidad de que no exista. Ustedes saben, uno de los componentes principales para que exista explosión o presencia de llama es el oxígeno. Pues básicamente por ese lado se va, a poder pasivar el área, a generar áreas inertes con la finalidad de que no provoquen explosión. Y para poder generar todo ese tipo de comportamiento y exigencias del instrumento, evidentemente que los costos se incrementarán. Sí, y frente a eso, sí, como un valor agregado a la protección hostil que genera el medio, están de la mano las comunicaciones. ¿De acuerdo? Es por eso que el uso de comunicaciones industriales en estas áreas es una combinación, básicamente, mire, de lo que es el campo y la comunicación de los controladores hasta que suba al sistema de adquisición. De aquí que existe los tipos de redes, ¿no es cierto? Como vamos a ver, como es una red de factoría, una red de planta, una red de célula y de campo, ¿sí? Entonces, este detalle haríamos la siguiente clase y luego nos centraríamos específicamente ya al detalle tanto de lo que es hard como de lo que es ASI. Sí, entonces, siendo las 9 horas, yo les agradezco la atención de todos ustedes y por favor, revisen la tarea que ya está activa. Si tienen algún inconveniente, ya saben, me pueden comunicar, sí, como para poder ver algún detalle que se necesite realizar. Listo, señores. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy para escucharles. Bueno, esperemos de que se haya entendido. Sí, es un tema bastante interesante, muy novedoso y ahí empezaremos. Yo voy a planificar la siguiente clase, explicar lo que es la parte introductoria de lo que es hard y ASI y de igual forma explicarles para la siguiente, darle el detalle de la práctica de la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bueno, señores y señoritas, que tengan un excelente inicio de semana, sí, y un buen resto del día. Cuídense mucho. Hasta luego.